Muy buenas a todos, ¿qué tal? Este es el capítulo número 6 de Chinga tu Podcast. Hoy tenemos a un invitado que sale un poco de la trayectoria que teníamos de invitados hasta ahora. Es un psicólogo que tiene su propio perfil en YouTube y en Instagram. Él es Psicoblog. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues la verdad que un poco abrumado, porque os tengo que confesar, este es como el primer podcast como tal que realmente participo de manera presencial. Porque Bueno, sí, nosotros estamos también curtiéndonos, así que tranquilo que estamos todos... es un día de muchas primeras veces, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, pero la verdad que me hace ilusión de poder participar en algún proyecto así, porque nunca lo he probado, aunque sí he recibido otro tipo de invitaciones que realmente no he podido cumplir, pero por trayectoria ya en redes y todo eso, todo lo que he tenido es exclusivamente en red. Pero no he de tener un contacto así en un ambiente como un estudio muy bien preparado. Entonces, la verdad que se siente muy diferente a lo que es la comodidad de tener tu propio terreno, es decir, lo que es estar todavía. Nos vamos poniendo con nosotros para soltarnos un poco porque eso es muy distinto. Habíamos hablado eso, de que tú tenías un perfil profesional dedicado más al tema de educación, ¿no? A psicología educacional. Sí, digamos que es mi especialidad. Eso es. Psicología de la educación, y dentro de lo que es la red exclusivamente, pues mi proyecto también tiene que ver con la educación, porque al fin y al cabo lo que me dedico es a la divulgación, ¿vale? Mi canal, Psicoblog, que lleva desde 2012, 2013, podemos empezar. Es un canal dedicado exclusivamente a lo que es la divulgación de psicología. Divulgación de la psicología en todos sus vertientes, tanto psicología clínica, un poco también de psicología educacional, sobre todo mucha psicología social, también mucha crítica cultural y social, porque al fin y al cabo es algo que siempre tiene que ir de la mano, al ser también considerado y tener una muy buena carga de ciencias sociales dentro de la propia psicología. Tú tienes que conocer también las diferentes vertientes y los diferentes fenómenos sociales que se van viendo. Y también el cómo, justamente a través de la ciencia psicológica, cómo se pueden explicar, cómo se pueden aplicar y, por supuesto, qué tipo de soluciones se podrían dar. Por lo cual es importante también tenerlo en cuenta de cara a decir cómo es una trayectoria. Que ya no solamente que empiezas haciendo pues lo que todo el mundo hace. Empiezas hablando como de conceptos básicos, como un poco de un contenido con el que uno se siente cada vez muy cómodo, porque es lo que ya sabe, y a partir de ahí irse incomodando uno para intentar involucrarse lo más posible, pues de una manera más de crónica, por supuesto, porque nunca se es del 100% objetivo, Sí. pero a manera de crónica para irte involucrando cada vez más en los fenómenos sociales que van pasando. Claro, porque aunque tu especialidad es la psicología educacional, tú tienes tus gustos y tus preferencias, lógicamente. Por supuesto, sí. Y lo que más trata, y de hecho es la idea de cómo vamos a comenzar hoy con este podcast, es sobre las relaciones en el siglo XXI, en las relaciones, lo que nos estamos encontrando a día de hoy. Y es un poco de lo que nos gustaría tratar, que además por lo que nos has comentado es de los temas que más te llaman, ¿no? Y a la gente en general también, ¿no? Sí, creo que a la gente le va a llamar muchísimo la atención. Es un tema que a mí personalmente me apasiona, no es mi especialidad. Dentro de la psicología te puedes encontrar especialidades, incluso otras disciplinas aparte que son también, que tienen muchísimo más peso. Por ejemplo, sexología, para todo lo que tiene que ver con lo que es el estudio de la atracción, del deseo, del propio desempeño de lo que es la propia vida sexual. Ahí tienes toda una rama que ya no solamente a nivel científico, sino también a nivel filosófico, realmente te vuela la cabeza. ¿Estás puesto también en ese tema? ¿Estás puesto también en ese tema? Yo estoy introduciéndome ahora gracias a queridos y conocidos que son especialistas también en eso, sobre todo mi colega también, Luna Wine, con la que llevo también el programa dentro del canal, ¿vale? Millennial Z, que se llama, que es un canal que de hecho es un programa dedicado justamente al tema de sexología, o mejor dicho, más bien a psicología en cuanto a temas de relaciones y también sexualidad. Entonces, ella justamente también está estudiando sexología, se está formando en eso, y realmente hablar con ella te vuelve la cabeza de una manera tremenda, por lo menos en ese ámbito. Y también otros colegas míos, que aparte de ser psicólogos o psicólogas, naturalmente más psicólogas, suelen tener muchísimo más interés en esto, también son sexólogas. Y el nivel de especificidad que tienen y la perspectiva que da sobre este tema, la verdad que lo veo muy necesario. Y realmente es que, vuelvo a decir, aunque sea muy repetido, te puede llegar a volar la cabeza. Claro.
lo que pueden llegar a transmitirte. Porque además ahora mismo en la sociedad tal como estamos hay muchísima sexualidad en la sociedad, pero está muy descontrolado, ¿no? Es como que no llegamos a saber qué es lo que está ocurriendo, pero está una efervescencia hormonal que tenemos. Es que es tremendo. Esas hormonas con patas, ¿no? Claro, ¿sabes? La isla de las tentaciones me ayuda. Claro, si es que si te vas a la televisión lo ves. Es curioso, ¿no? Has dicho, tanta sexualidad que hay en la sociedad. Ajá. La sociedad siempre ha tenido esa sexualidad. Somos seres sexuales, siempre vamos a tener ahí. Sí. Otra cosa más bien es tratarlo desde el punto de vista de la sexualización que hay a día de hoy. Sería la palabra correcta. Ujú. Sí, a lo mejor puede llegar a ser muy tiquismiqui, por lo tanto muy desagradable, pero aún así... No, pero está bien. Es, Vamos a llamar a las cosas por su nombre. sí, es por la perspectiva de una sexualización cada vez mayor de la propia sociedad. Hay muchas maneras en las que se puede ver, ¿vale? Sí, es muy fácil decir, no, pues ahora todo está súper sexualizado y tal, la isla de las tentaciones, tal y que las acabo de mencionar, tal y cual. No le veo a lo mejor tanto peligro en cuanto a la sexualización con el tema de la isla de las tentaciones, como más bien la idea o más bien la imagen que se da sobre cómo son las relaciones de pareja. Claro, yo me refería a eso. Cuando he dicho las tentaciones me refería a eso. Que muchas parejas van allí a intentar solucionar unos problemas que realmente no tienen que solucionar allí. No sé, es una cosa Y ahí proyectar además eso, una imagen de sexualización brutal y de que la pareja y de los vínculos y cómo se va forjando cae en cuanto se presenta una delante o uno delante que le lleva y saca los ojos. Eso, sí, eso estaría interesante de observarlo con más detenimiento, pero por lo general son mensajes que cada vez se van imponiendo más, ¿vale? El que realmente el tema de las parejas parece que es como si fuera una especie de pedido de Amazon, ¿vale? A lo mejor lo vamos desarrollando un poquito más a lo largo de la charla, pero que muchas veces lo veo así, lo ejemplifico de esa manera. Que cuando tú vas a tener pareja, o estás buscando pareja, o estás empezando, que es como si pidieras a Amazon. Y tienes un checklist, ¿no? Le vamos a ir marcando. Sí, eso es la siguiente comparación. Porque por una parte pedimos a Amazon y por otra parte burocratizamos las relaciones. Hacemos ese checklist, ¿vale? Entonces pides a Amazon y tú quieres que el paquete y el producto te llegue perfecto. Y entonces yo quiero tener la experiencia del paquete perfecta. En el mismo momento que yo empiezo a disfrutar de ese producto, de ese paquete, me doy cuenta que tiene ya un pequeño arañoncito, o se le hace un arañoncito, lo que sea, o veo que tiene este desperfecto que no se veía en la foto inicial, a devolver, que es gratis. y por eso es el juego de las redes sociales realmente. Y buena parte, sí, es muy interesante el tema de las redes sociales en cómo influye con eso, porque también tiene que ver con lo que estábamos mencionando con el tema de la fiscalización de las redes sociales. Más bien, más que fiscalización, es como la burocratización, que todo tiene que pasar por una serie de checklists. Y ahora además los famosos, las red flags y la green flag, que son las etiquetitas de si esta persona hace esto, aléjate, sin más, ya está. No hay más criba. Esa es sin más criba, negro. sin más criba y sin más contexto. Claro, es que hay muchísimas cosas que tener en cuenta para cada persona. Para eso yo referenciaría una frase de Antonio Lara, en el que en una entrevista él lo expresaba de una manera perfecta. Dice que hemos llegado a un punto en el que empezamos a convivir con la tecnología a un punto de que ya tenemos guías para todo. Tenemos guía para cómo hacer amigos, a cómo disfrutar, a cómo ligar, cómo tener pareja y tal. Entonces llegas a un momento en el que como tienes guías para todo, parece que las relaciones como tal son muy fáciles de formar, entre comillas, pero se vuelven tremendamente aburridas porque todas están cortadas por el mismo patrón. Y como todas están cortadas por el mismo patrón, al mismo momento que alguien salta o rompe o lo que sea sin ningún tipo de reflexión, pues todo se deshace, porque parece que tampoco hay un sentido detrás de lo que es el hecho de tener pareja. Todo el mundo intenta encontrarle como una filosofía interna, todo el mundo intenta encontrarle como una explicación, pero que al final todo el mundo llega a las mismas conclusiones y por lo tanto quieren tener los mismos modelos. Como ejemplo lo que estabas diciendo del tema de las red flags, las green flags. ¿Por qué que se crea eso? Pues la gente recurre justamente porque no sabe. Decir, a ver, yo porque he cometido estos errores, ¿cómo tiene que ser realmente una relación de pareja? Porque yo veo a mis amigos, yo veo a lo mejor a mi familia, yo veo lo que tengo alrededor
Y yo veo que lo que es tener pareja implica muchas veces, o a lo mejor, muchísima felicidad y muchísimo placer, y es algo que a lo mejor es muy deseado, pero es que por otra parte tengo una cosa que también da mucho miedo, que es, hay mucha decepción, hay mucho miedo, hay muchísimo sufrimiento. Yo no quiero eso del sufrimiento. Yo no quiero vivir estas situaciones en las que me vayan a sustituir, porque yo no sé, yo tengo miedo que a lo mejor yo deje de ser atractivo para mi pareja. ¿Cuándo voy a dejar de ser atractivo para mi pareja? Y eso a lo mejor puede crear unas preocupaciones tremendas. Cuando ya no solamente con lo que es la relación con la otra persona, sino también en relación con uno mismo. Y además ahí estaríamos hablando también de esa voluntad que hay ahora en la sociedad actual de satisfacer una necesidad inmediatamente. Y eso mismo que tú estás diciendo, en el momento en el que me crea un problema o no me termina de convencer, lo cambio por otro. Ese vicio que tenemos con Instagram, básicamente, que vamos deslizando hacia abajo y en el momento en el que me aburre puedo deslizar y sigo la cadena. Sí, es algo que tiene que ver justamente con la inmediatez. Es algo que marca además... Uy, perdón con el micrófono. No, Son muy expresivos con las manos, así que tener cosas por delante mía es un peligro. Todo estate cómodo. ¿Cómo podríamos dar como una base para que todo el mundo nos podamos entender con esto? Porque sí, la inmediatez, estamos atados a la inmediatez, ¿vale? A mí me gustaría intentar empezar a explicar eso de alguna manera, ¿no? Sobre las diferencias de cómo se han quedado a lo mejor nuestros padres a cómo eso va evolucionando. ¿Por qué los padres duran más y por qué nosotros con la edad que tenemos me lo va a rotar, ¿no? a esto? Sí, pues Es verdad que eso me parece diferente, pero mucho aguante, pero bueno, quiero Sí. que intentes explicar ahí. hay un cambio generacional muy fuerte, ¿vale? No podemos entender cómo eran las sociedades o qué se transmitía, por ejemplo, en la sociedad en los años 50, o por lo menos aquí en España, durante el franquismo, a cómo se entendieron las sociedades a partir después de lo que es la transición a la propia democracia después del boom económico a partir de los años 80, o cómo eran las cosas en los años 90, o cómo son a día de hoy. A nivel psicosocial, hemos pasado por unas fases que son muy diferentes. Si nos queremos poner políticos, tenemos un punto de inflexión muy importante, por ejemplo, en 2008, con la crisis de 2008. Porque hasta ese momento, cualquier persona joven, independientemente de cuáles fuesen sus ingresos, cuál fuese su formación o lo que sea, siempre se transmitía una evidente, una imagen evidente o un mensaje evidente de todos podemos prosperar y puedes hacer lo que tú quieras, que vas a prosperar. Entonces, con cualquier tipo de actividad o con trabajo, con tu propio trabajo duro, con tu propia autorrealización, podías terminar prosperando, podías llegar a tener pues cosas que a día de hoy se ven como auténticas fantasías, como puede ser, yo qué sé, pues tener tu propia casa, poder formar una familia, tener mínimo 2 coches en tu casa, más un perro y niños. Es decir, todo muy idealizado. A cualquier... Se considera como un auténtico desafío. Antes también lo era, pero antes se veía que era más bien como una especie de ritual de transición Una meta al que todo... que todo el mundo podía llegar, porque es una meta de transición a tu adultez. ¿Vale? No estamos en las tribus de África, donde hacen otro tipo de transiciones a ser un ser adulto, pero las nuestras, en nuestra sociedad, están reflejadas con eso, en lo que es la propia estabilidad económica y laboral, con lo que es la compra a lo mejor de tu primera vivienda, o por lo menos el hecho de la emancipación, por supuesto, tener ya una pareja que sea estable, con la que decidas casarte, con la que decidas tener un proyecto de familia. Todo eso se consideraban que eran transiciones, que hasta ese momento, por las condiciones económicas que había, decías tú, se podían hacer en todos los estratos sociales que se querían plantear. A día de hoy eso ha cambiado muchísimo porque las condiciones económicas han cambiado una barbaridad, las mentalidades también han cambiado una barbaridad y ahora todo se considera desde un punto de vista bastante diferente, ¿vale? Por intentar darle un poquito más de contexto más allá de lo que son los propios aspectos más puramente sociales o económicos, tenemos un autor que a mí personalmente me gusta mucho leer, me gusta mucho recomendar, que es Zygmunt Bauman, ¿vale? Con una de sus principales obras, que es El amor líquido,
donde él expresa que justamente en este desarrollo de la sociedad, de pasar, que esto es muy común en todos los autores y sociólogos que hablan de las sociedades contemporáneas o las sociedades postmodernas, él habla, como otros tantos autores, de un paso de una sociedad más férrea, de una sociedad más de hierro, donde las autoridades realmente tenían un peso brutal, donde realmente siempre tenías a alguien que te decía, tú no puedes hacer esto. Una sociedad de la prohibición. Puede ser también que tenga que ver en alguna, sin meternos mucho fregado, con espiritualidad. ¿Cómo nos hemos También dado- influye con todo. Claro, en la sociedad actual, si la piensas de aquí a hace 20 o 30 años, personas que se autodenominaran creyentes, estamos hablando de que era un porcentaje mucho más alto que ahora. Ahora hay una desvinculación muy fuerte. Sí, pero porque la religión Y ahora también daba... lo de New Age, ¿sabes? De la Sí, que- bueno, el New Age realmente llega funcionando desde los años 70. Bueno, tiene su boom. Yo creo que ahora mismo tenemos ese auge de la religión New Age y de incluso de sectas chamánicas, de todo este nuevo pensamiento. Sí, toda esa corriente, muy nuevo pensamiento, muy buena, ¿eh? Pero todas esas corrientes, como te dice, New Age y todo eso, realmente son heredadas de la propia tradición estadounidense de cómo ha vivido la espiritualidad, rompiendo con ciertos cánones que vienen desde los años 70, ¿vale? Y de hecho, una de las corrientes de pensamiento que más se han ido imponiendo desde ese momento, justamente lo has mencionado tú y creo seguramente que lo has dicho de casualidad, que es el nuevo pensamiento, Sí. ¿vale? Nuevo pensamiento es casi la base de la gran mayoría de los libros de autoayuda que tienes a día de hoy basados en temas de espiritualidad, con el tema de la ley de la atracción, tú piensas y atraes, piensa en la abundancia, atrae la abundancia, todo eso viene justamente de elementos que tienen que ver con nuevo pensamiento, ¿vale? Que de hecho era una asociación, por decirlo de alguna manera, o más bien un conjunto de pensadores, de gente en sí misma con muchísimas curiosidades en cuanto a ese eclecticismo de intentar mezclar ideas espirituales que venían de Oriente, fundirlas con sus propios pensamientos que tenían en ese momento y desarrollaron, digamos, como esa nueva filosofía a través de nuevo pensamiento. ¿Tiene algún tipo de base? No, o sea, pensamiento cristiano como tal, cualquier que realmente sepa, si hablas con algún sacerdote o lo que sea, que te explique realmente cómo son los fundamentos espirituales y realmente filosóficos de cómo se construye el cristianismo, vas a ver que sigue siendo infinitamente más profundo que el nuevo pensamiento, entre otras cosas porque tiene 3 premisas el nuevo pensamiento, ¿vale? El primero que, por supuesto, nosotros nos movemos a través de lo que es la traducción que nosotros hacemos de nuestros alrededor a través de nuestros pensamientos y emociones, y eso es así. El segundo es que nosotros podemos modificar nuestro propio bienestar o malestar en base a cómo nosotros tratamos nuestros pensamientos. También es cierto hasta cierto punto. Ahí tenemos también la tradición de la terapia cognitivo-conductual, que justamente funciona ya no solamente con lo conductual, sino también con los propios pensamientos, en relación también con nuestro estado de ánimo, con nuestras emociones. Teoría es la que está más probada, ¿no? A día de hoy. Hasta el día sí. Psicoterapia. Efectivamente. Pero también tenemos el tercer punto de nuevo pensamiento, que es donde se va toda la verga. Es donde se rompe todo. Sí, que es que tú puedes ya no solamente alterar tu propio estado de ánimo, manejando bien tus pensamientos, sino que puedes alterar la realidad. Y ahí es donde ya empezamos a colar. Aquí es donde ya vale todo. Ahí ya vale todo. Ahí ya vale todo. Efectivamente, ya vale todo. Claro. Entonces, claro, eso es una tradición que seguimos teniendo a día de hoy. Y que se ve muchísimo en todo aquel que te intente transmitir algún tipo de idea de espiritualidad y tal. Y se ve muchísimo ahí plasmado. Y eso tiene muchísimas trampas que puede llegar a traerte, además, muchísimos perjuicios. Y no estamos hablando de parejas, estamos hablando justamente de cómo está la realidad a día de hoy. Justamente estaba mencionando antes, por ejemplo, que lo había dejado un poquito abandonado, esa transición de la sociedad más férrea que describía Zygmunt Bauman a una sociedad, pasar de una sociedad sólida a una sociedad líquida. ¿En qué se basa esa sociedad líquida? Byung-Chul Han, que también es otro filósofo y también bastante recomendable, con la sociedad de cansancio lo describe mucho mejor, diciendo que hemos pasado justamente de una sociedad donde todo es férreo, tienes a una autoridad diciéndote tú no puedes hacer esto, a pasar a otra fase de la sociedad donde esas figuras de autoridad ya no tienen tanta importancia y el mensaje es todo lo contrario, es puedes hacer lo que tú quieras. Sé libre, ¿no? Sí.
Y ahora yo pregunto. O ese Mr. Wonderful, ¿no? De... Efectivamente, it's a wonderful total. Y ahora, claro, planteado así, desde un punto de vista de una mentalidad un tanto más novata, puedo decir, hombre, pero eso está muy bien, porque eso se traduce en libertad. Claro. ¿O no? Esclavo de eso. Pero yo creo que realmente ese exceso de libertad, si lo extrapolamos al tema de las parejas, es lo que hace muchas veces que las parejas no duren, ¿no? Porque nos creemos tan libres que sí, podamos hacer lo que nos salga de... Depende cómo nosotros consideremos realmente libertad. Porque hay quien considera la libertad, y es una de las ventas que nos hacen en cuanto a esta libertad, que nuestra libertad es simplemente tener mucha capacidad de decisión. Es decir, que nosotros tenemos muchos productos, podemos personalizar, podemos crear nuestra identidad, y esto es algo que sí se ve, podemos crear nuestra propia identidad en base exclusivamente a lo que nosotros elegimos. ¿Qué elegimos? Por supuesto, los productos que vamos a elegir. Claro. Es decir, nuestra identidad a día de hoy, y también otros factores como puede ser otros constructos como es la felicidad o incluso el éxito, se miden en lo que tú eres capaz de elegir. Por lo cual, traduciéndolo en unos elementos puramente económicos, es tu felicidad va a depender de cuánto seas capaz de gastar. No de ganar, porque tú puedes ganar mucho, No, sino de cuánto eres capaz de La gastar. capacidad que tú tienes económica ahora mismo. Uh-huh. Entonces, si tú lo reduces todo a eso, pues efectivamente lo que tienes es una concepción de la vida bastante más materialista, muy superficial y muy ligado, digamos, a conceptos que realmente se podrían desarrollar de una manera magnífica y que podrían realizarte muchísimo, como puede ser el propio concepto de felicidad. Puedes discutirlo, puedes verlo de mil maneras distintas, pero lo terminas reduciendo a mi felicidad se reduce a lo que soy capaz de gastar. Quieras o no, es un impacto bastante fuerte. Y con las parejas pasa lo mismo. Libertad. Nos podemos relacionar de la manera que queramos. Eso tiene una cara buena y también tiene una cara mala. Podemos experimentar nuestra sexualidad a unos límites que antes no se podían permitir. Y eso es una cosa muy positiva. De hecho, es algo que, volviendo a lo mismo, es que todo esto está muy relacionado también con cómo ha ido desarrollándose la historia la propia historia de Europa y también de Estados Unidos. Pero de pasar a los años 50, años 60, donde, por ejemplo, la comunidad LGTBI, ¿vale?, homosexuales, se casaban por compromiso y simulaban lo suyo, y en algunos países incluso era directamente ilegal ser homosexual. O sea, que te digan que tal y como tú eres, No vas a ser feliz. es ilegal. No es que vayas a ser feliz nunca, no, que es ilegal. Que no se puede. Que te pueden meter en la cárcel, claro, o que te pueden condenar a seguir un tratamiento para que se te quite lo maricón. Así, directamente. Sí. Eso no O sea, es tanto, pero es que es real. Es que es así, pero No, eso sí, hoy todavía se apedrea y se castiga con la muerte. En algunos países, obviamente, por suerte, son cada vez menos, pero en unos países sí, a veces se en esa línea. por lo menos en Occidente, lo tenemos muchísimo más aceptado por eso mismo. Podemos empezar a hablar, por ejemplo, de la lucha por los derechos civiles a partir de los años 60 en Estados Unidos, que también implicaba también lo que es la propia incorporación e integración de la población negra, en otros aspectos sociopolíticos en la sociedad que antes no tenían. Podemos hablar de la Pangea, podemos hablar de segregacionismo en ese momento, o sea, pero tenemos ese cambio en el modelo social, de pasar de unas sociedades que son muy férreas a otras donde realmente tenemos más libertad en ese sentido, o por lo menos nos lo señalan. En el campo de las relaciones pasa eso, nos podemos relacionar de la manera que nosotros queramos, sin miedo a que nos juzguen. Y de hecho, hay un periodo de tiempo que va desde, a lo mejor, por lo menos en España, aquí ya nos centramos en España, que va desde los 70 hasta finalizados los 2000, donde realmente se puede considerar que es un periodo de muchísima experimentación. Había un documental, y llevo años, porque esto lo vi hace ya bastantes años, llevo años buscándolo para volverlo a recuperar, porque era maravilloso. Era un documental que no se refería al tema de la evolución de la sexualidad, sino que tenía que ver con el tema de la música, pero trataba también lo que es el desarrollo de la sexualidad. La música ha hecho muchísimo por Muchísimo. la Ahora sí que... a la época de la movida madrileña y todo eso, ¿cómo habría...? Sí, son movimientos underground. Claro. Es decir, es la traducción de lo que en Estados Unidos fue el movimiento punk. Claro. Solamente que aquí
pues tenía... Aquí estábamos loquillos y los trogloditas, estaba... Claro, sí, claro, estaba Alaska, estaba pues, Kiko Veneno y la movida... Todo el mundo tiene como... Horra que tenéis un huevo. Pero también con el tema de cómo se evolucionó, por ejemplo, en Madrid, porque era como es la capital de España, pues lo tenemos, pero las movidas... Va a ser otro próximo invitado, por favor. Sí. Seguro. En cada región se hacía de una manera diferente. Aquí en Sevilla también tuvo su propio estilo. Entonces, hay una evolución. De hecho, había antiguos mensajes del nodo, maravillosos, Sí. en el que empezaban a hablar, cuando en los años 70 y tal, de que resultaba que tenemos un nuevo Don Juan en la sociedad. ¿Un nuevo Don Juan? ¿Qué nuevo Don Juan? Pues resulta que son las mujeres. Ahora las mujeres son las que salen a conquistar, son las mujeres las que le entran a los tíos, son las mujeres las que invitan a bailar a los hombres. Eso ha cambiado, eso es verdad. Lo teníamos en los años 70, años 80, lo teníamos así. Muchísima erotización incluso del mundo de la política. Ajá. Había spots, lo he dicho, todo eso está en ese documental que es maravilloso, había spots políticos animando a lo mejor a la población joven a votar, donde se hacían muchísimos símiles sexuales en comparación con el tema de votar. Si realmente esto, una chica en el propio spot diciendo algo así como me excita muchísimo cuando penetro la tarjeta, así con cosas, penetro con la tarjeta dentro de la urna y todo, que son cosas que tú, hostia, para la época pasaba a ser muy explícito, aunque todavía seguía teniendo ese corte o ese punto puramente erótico que se tenía así. Fue un boom en ese momento y una parte de bastante experimentación. Hasta luego después a lo que el tema cultural, llegamos también a las épocas del destape, que todo el mundo los conoce, las películas. La película española que a día de hoy todavía está ese matiz que, las películas españolas, creo que empieza por ahí, ¿eh? Claro, las películas españolas, sobre todo las comedias de aquella época, Bajares, de exceso, de todo eso. son los grandes personajes. Claro. Es decir, mientras que tenías ideas de masculinidad que te venían de Estados Unidos, tenías a James Bond, tenías a Clint Eastwood, como Los Vaqueros, El Hombre de la Frontera, El Hombre Duro y tal. Aquí en España nosotros no somos muy de héroes, nosotros siempre hemos sido de antihéroes. Entonces nosotros creamos los propios antihéroes de lo que representa esa nueva masculinidad seductora. Y nunca va a ser un super Don Juan. De hecho, en estas películas, cuando tenías a alguien como muy guapo, muy apuesto y todo eso, era un secundario, no era el protagonista. A no ser que fuese como mucho Manolo Escobar. ¿Vale? Pero porque en sí la marca personal de Manolo Escobar era esa. Julio Iglesias, ¿no? También lleva Es como si hiciera una película con Julio Iglesias, Claro. lo que Julio Iglesias también representaba eso. Entonces tenías justamente esa figura del clásico tipo bruto como el solo, que tampoco era especialmente guapo, peludo por todos lados, verde como el solo, obsesionado con el sexo, que tampoco tenía el cuerpo de gimnasio perfecto, y sin embargo ligaba y se iba con la guapa y se hartaba de chingar. Él solo. Chinga tu podcast. Dios, qué bueno. Es así. Entonces tenías como esa figura como muy representativa. Claro. ¿Vale? Y eso se crea justamente, ¿dónde? Made in Spain. Ahí, del tirón, ¿no? Que tienes esa parte más divertida. ¿Crees un poco que entonces que la mujer a día de hoy ha perdido esa idealización del hombre de antes? Para así decirlo, no sé si me explico. Eso cambia mucho, ¿vale? Esa figura que tú estás diciendo de ese hombre más macho, por así decirlo, más... ¿Crees que eso se ha perdido a día de hoy? Eso cambia muchísimo, ¿vale? Porque en cuanto a temas de atracción, en cuanto a temas de cómo creas ese icono, depende muchísimo a quién le preguntes. Si le preguntas a una chavala de 16 años, ¿cuáles son los modelos que te va a resaltar? Te voy a decir Mario Casas. Eso es porque ella ya no, ella ya está otra. Pero eso sería en tu tiempo. Bueno, claro, Pepe. Así ya. Pero la cosa, eso sería en tu tiempo. Claro, será el de Yo ahora. ahora mismo no lo sé. Yo, por ejemplo, dices tú, El que ¿cuál sería tu modelo ideal? Yo estaría hablando, por ejemplo, claro, Timothée Chalamet, ¿no? de Chalamet, de ahora. Y tenías un Chalamet, seguramente. Willy Wonka también. Sí. Última de Willy Wonka. Willy Wonka, Dune. Exacto. Tienes ahí nuevos artistas jóvenes, nuevos perfiles, que de hecho, si los ves, dices tú, un Chalamet. Chalamet no destaca por ser un... Ni el más cuerpazo. cosa. Sí. No, todo lo contrario. Es un tipo muy delgadito, muy fino de cara. Se podría decir incluso unos
una tonalidad que ni siquiera es especialmente súper masculina, Ah, con una lógica. cara con unos... Efectivamente, Sí. no tiene unos rasgos tan marcados como podría tener un Jason Momoa de la vida, por ejemplo, que representa todo lo contrario, ¿vale? Como alguien súper masculino, muy fuerte y además siempre como a ese límite de un tipo La al que no se virilidad le puede... extrema, sí, Efectivamente. sí, sí. O sea, hay dos estados, pero ambos pueden convivir perfectamente. Por lo cual dices tú, ¿crees que ese modelo del superhombre se ha perdido? No, ese modelo del superhombre siempre va a estar, porque siempre va a ser una fantasía de poder. Pero igualmente puede convivir con otros modelos masculinos que a lo mejor no representan tanto eso, con tantísima potencia como quieren, y sin embargo sí representan otro tipo de elementos que sean incluso más elegantes, eh, más ocultos, más sutiles, y sin embargo siguen manteniéndose en la misma línea. Cuando se estrenó Los Vengadores, Sí. la figura más adorada no era ni Steve Rogers con el Capitán América, ni Thor, en absoluto. Era Loki. Loki. Era justamente el tipo de villano que todo el mundo adora, pero porque el actor justamente representaba todos esos puntos. Sí. Alguien que era elegante, que no tenía esos rasgos Era el bueno, supermasculinos. pero no era bueno del todo, era malo, pero no era malo del todo. Era el malo que a lo mejor lo podía cambiar. Claro. Esa es la clave. Era el malo que a lo mejor lo podía cambiar, pero que no se resaltaba por ser alguien como extremadamente masculino, como sí lo podría representar perfectamente, por ejemplo, un Capitán América. Me suena una pregunta ahora que has dicho del malo. ¿Por qué, ya es por curiosidad, por qué las chicas siempre buscan al malo? Al malote. Buena pregunta. A lo mejor Hablar y siempre se repite el mismo patrón. Sí, siempre en los institutos, y eso da igual la época que habla. A día de hoy, la película de Mario Casas que hemos dicho antes, Malón de con moto, eso se repite muchísimo, tío. Yo no sé por qué. Es que la mujer busca... no es el malo como tal, porque, por ejemplo, estás hablando de las películas de Tengo ganas de ti y a ¿cuántos metros sobre el cielo eran? ¿2 metros? ¿Cuántos metros? Ya no es tanto como el malo, es la representación de el malo que puede cambiar. Es decir, es un malo que no puede ser un psicópata integrado. Pero es que ellas te lo reconocen también. Sí. Ellas te reconocen que como que buscan... Sí. Como que buscan eso. Pero también eso que acabas de decir creo que es un punto que se habla mucho de, pero yo lo puedo cambiar. Efectivamente. Y eso es también motivo de frustración de muchísimas chicas, que esa historia la he escuchado 1000 veces, Sí, de las ¿sabes que por qué viene frustra? llorando porque dice, conmigo va a ser diferente, spoiler, no va a ser. Sí, pero ¿sabes por qué frustra tanto? Porque culturalmente también vienes con esa tradición. Es decir, a ti te inculcan de que efectivamente una de las grandes fantasías es tomar a ese elemento de lo salvaje Y domarlo. y domarlo, ¿vale? Y romper esa barrera de lo salvaje. No deja de ser la misma historia de la Bella y la Bestia, pero volvemos a lo mismo. La bestia como tal, ¿era mala como...? No, no era mala. Que eso es la cosa. ¿Se van con el chico malo? No, no quieren irse con el chico malo. Se quieren ir con el chico roto. Con el chico roto. Y ellos la arreglan. Por eso es malo, por eso hace cosas malas, por eso es rebelde, porque está roto. Sí, luego Y yo- veías el background de esa persona y era pues que la Ahí está. familia estaba rota desde el principio, no lo que... Otro ejemplo de mi época, la figura de Kimi, en Compañeros. La chufita, sí. Es chulito, verá, tengo la afición con un amigo mío de ver esa serie y de recordar así cómo se representaba este tipo de cosas en los años 90, y era como, Guillo, Kimi, es que tienes una hostia en la cara, pero bien gorda. Bien dada, Sí, pero porque además dices tú, vale, si tú puedes conocer el trasfondo y todo eso, pero es que no ha evolucionado el personaje, que es uno de los grandes problemas que tiene también eso. Esto lo hacían, sí, esto lo quita detrás de totalmente. Evolucionan, pero muchas veces cuando se dice, ¿por qué quieren al malo tal? Quizás no quieren al malo, quieren al roto. Lo que pasa es que siempre se ha confundido porque normalmente esto siempre se ve desde los límites de el bueno y el malo, esa dicotomía. Hay un bueno y un malo, pero ¿qué pasa? Que del bueno te puede engañar muchísimo. ¿Pero por qué? Porque seguimos viendo esa realidad desde el punto de vista de los buenos, los malos y tal. Quizás haya que cambiar eso o quizás tengas que evolucionar eso, porque si solamente lo ves por esa etapa, es muy fácil engañarte. Te puedes encontrar a alguien con muy buen corazón, pero que por lo que sea está roto o tiene un carácter difícil, pero no deja de tener buen corazón, por lo cual sí se puede conseguir, se puede terminar convirtiendo como en un elemento
erótico bastante fuerte. Puedes terminar incluso teniendo una relación aceptable, pues tienes a alguien que además está muy entregado contigo. O puedes tener a alguien que en principio parece muy bueno, pero que esconde... Lo sacamos ya a la mesa. El famoso psicópata narcisista que está ahora de moda. Podemos sacar la tríada oscura. Porque es que, madre mía, es que ahora también todo se etiqueta de psicópata narcisista. Eso es una moda. Como si antes estábamos hablando de el chico malo, el chico bueno y tal, también tiene mucho peso cultural. Ahora ese tipo de cosas también tiene mucho peso cultural. No significa que todos vayan a ser psicópatas o que vayan a ser narcisistas. Yo ahora ahí hablo de experiencia personal. A mí me han etiquetado de psicópata narcisista. Yo he tenido que hacerme pruebas, pero ya por preocupación propia. Y una de las cosas que me decía mi terapeuta es, si te preocupa, ya es un punto a favor de que tal vez no lo seas, ¿eh? Están orgullosos. Es decir, una pregunta... A mí de verdad que cuando se me inculcó tanto y se me metió tanto la idea de eres un psicópata narcisista, mi preocupación era, ok, yo no me puedo relacionar con nadie. Yo voy a romper a todo aquel a que coja. Tú vas a dejar cadáveres emocionales a lo largo de tu camino. Y claro, y yo me veía pues eso como, bueno, toda a partir de ahora estás sentenciado, eres un psicópata narcisista. Y de verdad que fue una de las preocupaciones que, bueno, mi terapeuta cuando se lo dije, obviamente tenemos mucha confianza y se lo tomó un poquito, se rió con el esto, no eres un psicópata. Y dice, pero bueno, venga, vamos a trabajar en ello y vamos a investigar y vamos a ahondar un poquito en esa idea. Pero es que está muy de moda ahora, a la mínima que tú tengas un problema, algo que trae, lo que hablamos de ese chico roto, si traes ese problema de fábrica o de serie y no lo has tratado, todavía no has entrado en eso, como te pongan esa etiqueta y tú no seas capaz de ser justo contigo mismo y permitirte la duda de tal vez no soy así, es brutal también lo que tú puedes llegar a hacer. Ahí vemos muy bien reflejado uno de los fenómenos psicológicos que a nosotros nos acompaña tanto, no tiene como tal nombre, pero por lo general nosotros nos comportamos como pensamos que los demás quieren que nos comportemos. Por lo cual, si tú estás constantemente señalando a alguien como si fuera un psicópata o un narcisista, como alguien malo, como alguien que hace maldades, por supuesto vas a hacer que esa persona empiece a adoptar ese comportamiento. O se empieza a preocupar en demasía, de total, aunque sea por venganza. Que yo soy esto, por ahora te vas a enterar. Que tú te voy a dar cuatro tazas. Te vas a ir a tu casa calentito. Te vas a ir a tu casa calentita. ¿Por qué? Porque ya me has tocado lo mismísimo. ¿Y esa es la tríada oscura que decía? No, la tríada oscura... La tríada oscura es una configuración de diferentes personalidades, ¿vale? Esto lo descubrieron los psicólogos que a raíz de hacer un montonazo de evaluaciones con gente que además tienden a hacer actos delictivos o que tienden sobre todo a manipular a los demás, tríada oscura se caracteriza por gente que tienden a manipular a los demás y que tienden a tener poquita o nula empatía, ¿vale? Se dieron cuenta que había como 3 patrones o 3 rasgos muy característicos que entraban dentro como de esa tríada, que son el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo, ¿vale? Maquiavelismo seguramente sea el más desconocido, pero el maquiavelismo lo podemos interpretar como el clásico trepa, que no tiene ningún tipo de miramiento en pisar las cabezas que sean necesarias para conseguir la meta que él quiere. Sí, creo que esa frase sí la tenemos muy incorporada, ¿no? Lo del fin justifica los medios. Efectivamente. Sin embargo, de los 3 es el que quizás más empatía puede llegar a experimentar, ¿vale? Porque lo suyo es más como de objetos y tal, pero sin embargo no deja de ser alguien que también instrumentaliza a terceras personas y dentro del mundo de la pareja también pueden encontrarse. Los narcisistas son gente que tienen una imagen de sí misma muy altanera. No es el clásico chulito, no. Es alguien que realmente... Además eso es más a la vez, eso cae. Sí, eso cae por sí solo y a lo mejor puedes encontrar vulnerabilidades. Pero no, el narcisista es que realmente se ha formado una imagen que al final se termina creyendo. Realmente se cree que es superior a ti. Y como se haya leído El Secreto ya... Eso caracteriza porque hay una característica psicológica dentro de los narcisistas que, ojo, ser narcisista se puede entender como... un adjetivo, como una personalidad, es decir, como un patrón de personalidad, unos rasgos de personalidad muy concretos, o como un trastorno,
¿vale? Existe el trastorno de personalidad narcisista, ¿vale? Eso ya es como un ejemplo muy extremo y muy dañino de cómo una persona puede llegar a ser de esa manera, pero por lo general te puedes encontrar no tanto a trastornados, sino a personas que sí cumplen con una personalidad más narcisista o que tiene rasgos más narcisistas. Pero la persona que tiene unos rasgos muy altos tiene lo que se llama como el sentido de derecho, que se llama, ¿vale? El sentido de derecho es que yo me merezco las cosas porque soy yo, ¿vale? Y tú estás muy trabajado. Te lo he dicho antes. Pero es antes. Que vengo yo, ya sabes. Te vengo a trabajar. Te la sabes, es muy fuerte. Sí. Pero así. Yo me merezco las cosas porque soy mejor que tú. Porque soy yo. Yo me merezco tu amor por lo que yo soy. Pero Mi bagaje genético. no vayas a esperar que yo te dé a ti porque... ¿Qué es esto ahora de reciprocidad? No, es reciprocidad. Tú me lo das, pero porque soy yo. Y ya está, y yo me lo merezco. Es más, si es por tema clínico, la gran mayoría de las personas a las cuales se termina encontrando que realmente cumplen con este perfil narcisístico, van porque van a consultar, no porque, doctor, soy narcisista, no. Va porque tienen problemas de ansiedad, porque tienen problemas de depresión, porque tienen otro tipo de problemas existenciales que tienen que ver justamente con quejas de es que la gente no quiere hacer lo que yo diga. Al final desemboca en eso. Entonces, claro, son gente que en realidad cuando se destapa, cuando se les confronta, son gente que realmente suelen tener muchísimo más miedo y son gente que sobre todo son vacíos. Y esa es una de las principales calamidades que tienen personalidades como esta, los narcisistas. Con los psicópatas pasa más o menos lo mismo. Psicópata son personas que tienen un patrón muy fuerte de querer conseguir constantemente muchas sensaciones, ¿vale? Y que por supuesto tienden a la mentira, pero porque básicamente el concepto de empatía son capaces de comprenderlo, pero les es irrelevante, ¿vale? Son personas que mienten muchísimo, son personas que manipulan muchísimo, que prácticamente toda su realidad se basa como una especie de presente perpetuo, en la que están en esta vida con un pensamiento de quiero encajar en esta sociedad, pero la sociedad en sí mismo es como si fuera una especie de jungla de supervivencia y yo tengo que estar utilizando a todo el mundo. ¿Para qué? Pues simplemente para sobrevivir un día más. Como ese tipo de pensamiento, solamente que ellos los tienen súper asumidos. Claro. Es una persona que a lo mejor te puede estar mintiendo aquí, a la cara, te puede estar contando toda la historia que tú quieras, con mucho convencimiento, porque son unos actores maravillosos, ¿vale? Incluso te puede ser una cosa súper emotiva al punto de que te puede hacer llorar, ¿vale? Tenemos ahí nuevas noticias incluso de José Bretón, no sé si os suena. Sí, y hace poco creo que ha escrito un libro. No, él no, ese es el error. Es que no sé, yo no me entero. Sé es si un alguien ha escritor. escrito algo. Es un escritor que ha querido contar la historia de José Bretón. Pero la editorial se lo ha rechazado o algo de eso, ¿no? Sí, básicamente porque han habido muchas quejas. Vale. Pero lo han indicado a nivel legislativo y seguía para adelante, ¿eh? No... Sí, es que esa es la cosa. La editorial lo ha retirado simplemente porque, vale, que queréis que lo retire, yo lo retiro. Pero que después a nivel legislativo seguramente dirán, mira, aquí no hay tales sospechas de lo que ustedes estáis acusando, que pues nada, el libro lo volveremos a poner a venta, pero el libro está, ¿vale? El título ya está. Y se ve en esa figura justamente esa frialdad y esa historia constante que te está contando, que puede ser como muy emotiva, pero no puedes dejar de pensar y no puedes olvidar que la persona que tienes delante es la persona que tienes delante. Eso pasa con estos perfiles más psicopáticos, que es que te pueden estar mintiendo, tú le puedes destapar la mentira, no les importa, no reaccionan, no tienen miedo, ellos van a seguir. Siguen así. Entonces, imaginaos tener esos perfiles ya no solamente de compañeros o de amigos, mientras que les caiga bien, y fuera a ser... Mientras que puedan sacar algo provechoso de ti, sí, perfectamente, van a ser tus mejores amigos. Os lo digo así. Van a ser los mejores amigos que vais a tener en la Tierra. Hasta que te puedan descartar. Hasta que dejáis de ser convenientes. Y ahí ya o desaparecen, o os hacen la vida imposible... Mejor que desaparezca, en serio. Mejor que desaparezca.
Es duro, incluso si a lo mejor tenéis relación con alguna persona de esta, ojo, pueden ser tanto tíos como tías, ¿vale? Pueden ser hombres o mujeres. Es mejor que desaparezca, aun a pesar de ese dolor y tal. En cuantito tú interiorizas perfectamente de que son este tipo de personas, dices tú, por lo mejor me he librado, porque son gente que tiende muchísimo a abusar de los demás. Y sí, ya que estamos hablando dentro del mundo de la pareja, suelen abusar muchísimo de la gente, incluso a nivel sexual. No quieres cruzarte con ninguno de estos. Te hace polvo. No. Y lo que pasa es que, claro, a nivel social, tal y como estábamos hablando al principio, son perfiles muy atractivos a nivel cultural. Ojo, Ujú. que es que muchas veces confundimos mucho lo que es atractivo porque Físicamente. genera... Sí, porque genera mucho juego, porque genera mucha curiosidad, que es, por ejemplo, el perfil de un psicópata que a nivel cultural en nuestras sociedades ha sido súper explotado, ¿vale? Pero en otras sociedades es que ni siquiera se digna a lo mejor hablar de ellos porque realmente saben que son una auténtica amenaza, y lo son. Solamente en sociedades tan individualistas como estas, en las que se llega incluso a valorar muchas veces el tema de que tú tienes que conseguir, como decíamos antes, el fin justifica los medios, ¿no? El que tú puedas llegar a tener éxito de la manera que te dé la gana, que incluso podamos engrandecer figuras de delitos y tal. Esto solamente lo encontramos en Occidente. Pero porque lo tenemos muy romantizado. Si nos vamos a la tele, Exactamente. hay muchísimas historias de psicópatas que están romantizados y que tienen ese perfil de... Pero mira qué guay. Esa es la palabra. Romantizar. Ujú. Y tiene unas consecuencias a nivel social que tienen un impacto tremendo. Por ejemplo, con lo que estábamos diciendo antes, con lo que habías preguntado tú, de ¿por qué las tías van siempre con el chico malo, no sé qué? Yo tengo una pregunta sobre esa pregunta, que cuando una chica se fija en el chico malo, o así decirlo, ¿no crees que realmente el problema realmente lo puede llegar a tener esa persona? La chica, me refiero. Porque a lo mejor empieza a conocer a esa persona, empieza a saber cómo es esa persona, y en vez de apartarse, sigue engancha. Ujú. Se enganchan. Mira. Yo creo que el problema puede que lo tenga la persona, ¿no? Un trabajo individual. Sí, para empezar, hay que ver cómo son estas personas y cómo se establecen estas relaciones. Tenemos como muy asumido, y esto es casi un castigo que ponemos muchas veces en la espalda de la figura femenina, es decir, de la mujer. Es decir, si tú estabas, por ejemplo, con un maltratador, ¿por qué sigues estando con el maltratador? Porque has durado tanto tiempo, porque no te has separado, porque no sé qué. Pero poca gente realmente llegan a saber cómo son estas relaciones por dentro. Y es que por dentro, una de las pistas que te puedes dar de que vas a empezar a entrar en una relación abusiva es, por ejemplo, uno de los principales signos es que te empiezan a aislar. Es decir, un ejemplo práctico. Fulanito con cetanita, fulanito abusador, cetanita no sabe nada, es el hombre perfecto. Estos perfiles se van a presentar realmente como si fuera tu hombre perfecto. Claro. No es el chico malo, No, este Es el chico- caballero de la armadura dorada. no es el chico, ni siquiera es el chico bueno, es tu chico ideal. Igualmente puede pasar, es tu chica ideal. No has conocido a nadie como ella. Es perfecta para ti, es perfecto para ti. Cumple con todo lo que yo siempre he querido. ¿Cómo es posible que haya estado aquí? Y además está súper entregado a mí. Eso es una de las principales signos. Es decir, si es demasiado perfecto para mí, Sospecha un poco. Sí. Tal vez no sea así del sí, una de las principales maniobras está justamente en una que se llama love bombing. ¿Vale? También está muy de moda. Es uno de los tal. conceptos ahora que está Ujú. muy de... Eso, dar todo el amor y bombardear con amor. Se básicamente. te bombardea de amor, es decir, eres la... Y además de una manera... ¿Y tiene algo que ver con las desestructuraciones familiares? No tiene por qué. Porque a lo mejor el padre de la chica, a lo mejor... Eso pasa muchísimo también. A mí me ha pasado, por ejemplo, en mi caso concreto. Sí, a ver, se puede pasar que si haya a lo mejor una carencia efectiva por parte de la víctima o por parte de la chica que caiga, o incluso del chico que caiga en este tipo de manipulaciones, pero es que no tiene por qué. Es decir, en ese sentido, todos estamos en pañales, todos estamos en calzoncillos, no por el hecho de que tú hayas tenido mejor familia, mejor estructurada, vas a tener como esa barrera defensiva y vas a saber detectar. No, 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 no. Yo sé de casos, chicas de buena familia, bien estructuradas y tal, sin problemas,
en las que han terminado en relaciones abusivas y a las cuales han terminado completamente destruidas. Y no tenían malas familias. También he conocido justamente también los otros casos. Otros casos de chicas que venían de problemas también con sus padres, que en ese anhelo, porque esto también es muy femenino, esto pertenece mucho como a la filosofía, a la fantasía, a una fantasía femenina muy interiorizada, porque también se exporta mucha de que muchas historias de amor idealizadas por parte de lo femenino son historias de amor de tipo evasivo, es decir, de escapar, de que viene alguien, me secuestra, me lleva, pero vivo la vida idílica. La fantasía más representativa lo representa con La Bella y la Bestia. Me lleva presa, me deja presa en un castillo con todos sus sirvientes y tal, pero me deja presa en un castillo. Y yo empiezo a ver cómo esta persona rota la empiezo a arreglar. Por el poder del amor, siempre con el poder del amor. Sí. Entonces, siempre se tiene ese punto de evasivo. Pero por una parte se comprende y dice tú, si tú estás en esta situación, la que está mal, pues por supuesto que te quieres evadir. Claro, pero eso, Ujú. incluso la estamos hablando de La Bella y la Bestia, que se hizo eso de los 70, 80. Bueno, La Bella y la Bestia como tal es Bueno, no es historia clásica, antiguo. me refiero a lo que es la película. La película es sí, es de los años 90. Pero sin embargo, si nos vamos al día de hoy, creo que hay una serie que se llama 365 días, ¿os suena? Que es un hombre, un mafioso o algo así, que secuestra a una chica y tiene un año como para enamorarse de ella, o 50 sombras de Grey también, un perfil de eso, de una persona poderosa que te atrae, te mete en su mundo y entonces cuando te deja nublado y te quedas... Es exactamente lo mismo. Claro, es que estamos hablando al final de lo mismo, son el mismo perfil, solo que... Y volvemos a lo mismo, son fantasías de evasión. Las fantasías de evasión, si las vives como fantasías, si las tienes dentro de la literatura, de la música, de las películas y tal, vale, son fantasías. Te puedes excitar y puedes disfrutarlas mucho. Son tu tipo. Otra cosa es querer llevar esas fantasías a la vida real. Y hay gente que son especialistas, y aquí volvemos solamente a través de lo mismo, hay gente que son especialistas en hacerte creer que puedes vivir esa fantasía. Pasa lo mismo justamente de forma paralela con los hombres. La fantasía no es evasiva, la fantasía de los hombres suele ser de dominación, de posesión, de hazme tuya. Y no fantasía, pero creo también que cumple una función con muchos hombres, que es ese perfil de mujer. Bueno, voy a hablar, que esto está muy complicado, pero voy a hablar de una pareja heterosexual, ¿vale? No, pero creo que ocurre mucho de la chica que busca a un hombre y cuando ese hombre se comporta como una persona humana, simplemente la respeta y ya es que nunca me han tratado así. Y le crea esa necesidad de ser el salvador, a que la saque de ese mundo sórdido, de ese nunca la han tratado bien y muchas veces le desgasta. Pero bueno, y algún inciso más ahí, porque sobre todo ahora si lo extrapolamos un poco al siglo en el que estamos, con el abuso de las redes sociales y todas esas cosas que tenemos cartas para elegir, ¿no? También me ha pasado, yo creo que eso nos ha pasado a casi todo el mundo, ¿no? ¿Por qué una chica, cuando a lo mejor está conociendo al chico bueno y al chico malo, al que le demuestra más cosas buenas, se va siempre para el chico malo? Por eso digo que si el problema realmente lo tiene la otra persona, o qué es lo que pasa ahí. Son cócteles de atracción que él sabe. Verá, se va a ir, esto como la famosa metáfora de hay un lobo blanco y un lobo negro. Uno representa todo lo bueno que tú tienes y otro representa todo lo malo que tú tienes. Y los dos se están peleando en una pradera. ¿Cuál de los dos gana? Al que más alimentes. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Tú estás ahí, ¿vale? Entre uno y el otro. ¿Cuál de los dos termina ganando? El que más alimente su deseo. El de la persona, Sí. ¿no? De la otra persona. Sí, el que más alimente esa atracción. Pero que ese es otro marrón en lo que nos podemos meter. Después te viene llorando y buscar vuelo, ¿no? Es que me suena lo que él ha dicho al principio de decir, Ese marrón... no, es que a mí nunca me han tratado así, sí, no quiero tratar así de bien, pero tú vas con el malo. Exacto. Tú se dices, ojalá tuviera un novio como tú. Y está, bueno, yo soy yo. Yo soy yo. O eres paredes, claro. Tú estás ahí que si el otro no me vale, ya yo te llamo. No, tampoco va a pasar, tampoco lo va a llamar. No, porque vaya ya para ayudar y luego volver.
Verá, de hecho, esto no es tanto como que diga una pareja heterosexual, como tú has dicho. Pasa también dentro del mundo homosexual, ¿eh? Esto es algo global. Lo que pasa es que ¿dónde más tensiones crea? Pues justamente en los casos que son más mayoritarios. Por lo general, si tenemos a la mayoría de la población que es heterosexual, lo vamos a tener dentro de las quejas dentro de los homosexuales, de los heterosexuales. Pero esto pasa, digamos, en todo tipo de parejas. Hay abusos también dentro de las parejas homosexuales. No todos son florecitas y fiesta, fiesta, pluma, pluma, pluma gay, no, también sufre. También, vamos, no he querido descartarse, ni mucho menos. O sea, estaba hablando desde mi experiencia personal. Claro, aquí somos puros machos heterosexuales, podemos hablar de nuestras experiencias heterosexuales, no pasa absolutamente nada. Solamente dejar claro también que esto no es exclusivo de lo que es la experiencia exclusivamente heteronormativa. Los abusos pasan en todos los contextos. Y vuelvo a decir, nadie está a salvo. Claro. Dentro de una pareja, por ejemplo, de mujeres, lesbianas, también puede haber muchísimo abuso, muchísimo desenfreno en ese sentido. Y es algo que también tienen que saber gestionar y todo eso. Y de hecho, da igual cuánta información tengas, que te puede servir solamente como conocimiento, pero realmente estás expuesto a que puedas ser agredido. Y más importante todavía, estás expuesto también a que tú termines agrediendo. Porque no signifique que nosotros no seamos blancas palomas, ni que nunca vayamos a hacer nada malo y que todo lo que queramos sea bueno. ¿No? Podemos tener... En un momento podemos equivocarnos y hacer daño. Puedes equivocarte conscientemente. Puedes equivocarte, te puedes dejar llevar por tus impulsos, te puedes dejar llevar incluso por tu propia avaricia. Puedes terminar lastimando a alguien queriendo, sin querer, con intención, sin intención. Puedes hacer todo ese tipo de cosas. Puedes ser muy consciente además de ello y de cuando pase realmente decir, vale, estoy aquí, he hecho esto, realmente esto no me representa ni quiero hacerlo más. A la siguiente tengo que aprender, tengo que corregir, porque si esto me lo vuelven de vuelta, a mí no me gustaría vivirlo. Eso son cosas que también hay que tener muy en cuenta. Pero, por ejemplo, volviendo otra vez a los traumas de las chicas que se van con los chicos buenos, con los chicos malos y tal, como he dicho antes, ¿no? Con el tema de tienes a chico bueno, tienes a chico malo. Voy con el que más lo alimenta, pero es que me está cultivando realmente deseo, atracción, ¿realmente hay un erotismo ahí? ¿O realmente de qué manera lo está promulgando? ¿De qué manera estamos a día de hoy incentivando a la... Que yo creo que son más instintos básicos, mira, no quiero referenciar la película, pero creo que es un poco más en esos momentos de cortejo y tal, creo que se van con el malo porque a nivel instintivo es como el que está demostrando más poder, el que está demostrando ser el fuerte, alfa, ¿no? El alfa, exactamente. Entonces yo creo que es por eso, porque al final acaba con el malo, porque hombre, también estaremos hablando de según qué edad y lo que estás buscando, ¿no? Pero si estamos hablando de la típica edad, estábamos adolescencia en la que ocurre eso, no falla. Claro, creo que es por eso, porque en ese momento es que somos animales con zapatos, poco más. Pasa mucho más en la adolescencia, claro, porque primero estamos más llevados por nuestros propios estereotipos. Somos puras hormonas con patas. Realmente no estamos muy convencidos de lo que queremos o dejamos de querer. Claro, y parece que no, pero es que a nivel emocional somos muy condicionables. Volvemos a lo mismo. Si tú vas promoviendo constantemente de que el hombre deseado sigue siendo el macho alfa, pecho peludo, tal, por supuesto se van a ir con aquellos que tengan los rasgos que más se cumplan con eso. Sin embargo, eso es generalizar mucho, porque después te encuentras otro tipo de deseos. Y muchos deseos que están callados. De mi experiencia, además, ya que estamos hablando de tema adolescente, sí. Yo era alguien bastante reflexivo en aquella época. Yo he llegado a tener historias, pues esta es la mierda de tener cierta vocación, que al final te terminas enterando de historias. Claro. De chicas que, sí, salgo con el chulo porque ha dado la casualidad de que el chulo ha venido y me ha pedido salir y yo salgo y tal. ¿Pero por qué? Pues porque es el chulo. Porque se supone que es lo que me debe de gustar. Claro. ¿Me gusta? No. Pero que le gusta a todo el mundo. Sí, pero es lo que me debe de gustar. Es un patrón que se repite, tío. Se repite en películas, se repite en la realidad. Entonces hay que saber distinguir, y esto ya tiene que ver con un trabajo interior de cada uno. A eso iba. Entre lo que es en la que estamos, una personita que está en busca, pues damos por hecho que obviamente hay personas que eligen no tener pareja y tal, y es tan respetable como tal, pero dando por hecho una persona que está buscando una pareja, se ve en esta vorágine
¿por dónde tiras? ¿Para dónde empieza? Pero eso también tiene que ver mucho por lo que cada uno vaya buscando. Hay 3 preguntas que yo planteo muchas veces a la hora de plantearte a lo mejor un proyecto de tener pareja, o si estás empezando lo que sea. Son, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y qué estás dispuesto a dar? Porque todo el mundo aquí pide de gratis. Ay, pues yo quiero tal, yo quiero cual, que cumple con tal característica, no sé qué, no sé cuánto. Sí, claro. Y todo debe de ir muy bien. Elige todo lo que quieras. Al supermercado pedimos por Amazon. Todo debe de venir muy bien. ¿Por qué? Porque yo lo valgo, porque yo lo merezco, porque yo tal. Pero es que, y aquí hablamos un poquito más de filosofía sobre el amor. El amor, como tal, es incondicional. Pero una relación de pareja no debe de ser incondicional. Tiene que haber tratos, tiene que haber negociaciones, tiene que haber límites. Y tú tienes que saber muy bien delimitar tus propios límites. Por eso es tan importante una pregunta como ¿quién eres? O sea, podríamos empezar por ahí, ¿no? Una persona que quiere buscar una pareja, quiere tal, lo primero es conócete, ¿no? Hazte esa pregunta de introspección y empieza... Muchas veces no tienes por qué, porque mucha gente como que se centra en eso y eso también es un mensaje que se ve mucho en redes sociales. No tengas novia todavía, eso es una pérdida de tiempo. Te va a quitar tiempo, te va a quitar dinero, te va a quitar esfuerzo Salud. y todo eso, salud. Enfócate en tus objetivos. O enfócate en tus objetivos, en ganar dinero, en no sé qué, no sé cuánto. Vale. Y ahora dices tú, vale, ya tengo todo eso, tengo 30 años, ya tengo todo eso, lo que se supone que debería de tener. Voy a tener pareja. ¿Tú sabes lo que es una relación? No lo sabes. Eres un infante. No lo sabes. Claro. A tener pareja se aprende relacionándote. Se aprende escuchando las historias que tienes a tu alrededor. Se aprende procesando todo eso. Tienes amigos que tienen pareja que a lo mejor llevan mucho tiempo. Escúchalos, hazte tus confidentes. Se aprende muchísimo cuando consigues convertirte en el confidente de amigos que tienen mucha más experiencia en eso. ¿Por qué? Porque te cuentan las buenas, te cuentan las malas y te das cuenta que a pesar de ello no devuelven el paquete de Amazon. Y tú te preguntas, ¿qué coño pasa? ¿Por qué esta gente sí y todo lo que están alrededor mía no? ¿Por qué esta gente sí y todo lo que están alrededor mía no? Sigue observando a ver cuáles son los patrones reconocibles. Independientemente de que tengamos estudios sobre psicología evolutiva que nos digan las mujeres prefieren esto, los hombres prefieren aquello, al final del día lo que te pone es lo que te pone. Eso para empezar. Y segundo, que el tema de las parejas no es solamente lo que te pone, ¿vale? Sino lo que tú también trabajas, ¿vale? Las relaciones se trabajan, es un trabajo de dos, no es yo escojo y tengo que, porque eso es otro de los mensajes que recibimos. Esto me gusta, perdón que te corte, pero me gusta por ayudar un poco más a la audiencia porque ha habido en diferentes momentos que nos hemos ido por otros Sí, temas. hemos dispersado un poquito. Hemos dispersado un poco, al final lo importante es, yo tengo pareja, mi pareja está escuchando este podcast, no hablo de mí, ¿no? Estoy hablando globalizando, ¿no? Pero esa persona que esté escuchando, ¿cómo debe ser una pareja para que sea sana de verdad? Para que va bien encaminado porque has dicho, se trabaja. ¿Cómo debe ser una relación realmente para que perdure en el tiempo y pueda ser lo más parecido a nuestros padres, salvando la distancia de que vivían en épocas diferentes? Vivían en épocas diferentes, tenían nociones diferentes. Correcto. Yo aquí tengo apuntado palabras clave que son conflictos, estrés, sexo, inseguridades y falta de compromiso. Yo añadiría incluso una más, que lo he hablado muchas veces con mis padres, que por tener ese contraste con la generación de entonces, y es la capacidad de opciones. Es decir, parece que ahora hay muchísimo miedo al compromiso porque como tienes en un móvil la capacidad de... Tienes miedo de equivocarte. O incluso de estar dejando atrás a la persona buena. Y es como... Es un coste, es lo que se llama un coste de oportunidad. Exacto. Antes, justamente al principio, estábamos hablando de la libertad. La libertad reducida a tu capacidad de opciones. Soy libre porque tengo muchas capacidades de opciones. Sin embargo, se malentiende que esa libertad realmente está directamente relacionada siempre con responsabilidad. Tú no eres libre si no obedeces a ese patrón de responsabilidad. Y muchas veces lo que es el patrón de elegir, muchas veces lo que tenemos es ese miedo. No tanto a perder la libertad, sino a perder la capacidad de opciones. Y eso nos paraliza. Esto es igual como cuando vas a un restaurante, clásico restaurante del centro de Sevilla, llega aquí todavía con la tiza en la oreja,
y te llega, bueno, jefe, ¿cómo está la carta de hoy? Pues mira, os voy a decir la carta. Pues mira, pues tenemos los chipirones, pues tenemos la ensalada, pues tenemos no sé qué, pues tenemos no sé cuánto. Y al final, ¿te abrumado? ¿Con qué me quedo? Con los chipirones. ¿Por qué? Porque ha sido lo primero que se me ha quedado. El serranito no falla. Serranito que no falla. Esa es una de las cosas que tienes, el hecho de tener muchísimas opciones, que al final te abrumas, no sabes qué hacer. ¿Vale? Y al final incluso te genera una angustia, porque dices tú, hostia, pues no debería haber cogido esto. Sin embargo, cuando llegas al bar de al lado, bueno, ¿y qué tenemos en la carta? Pues mira, tenemos montadito de caña del lomo y montadito de serranito. ¿Qué haces? Tienes dos opciones, poder una u otra, ¿vale? Entonces cambia todo. Y entonces es una perspectiva que también se traslada justamente a todo lo que tenemos. No todo es cuestión de opciones. Nos han convencido que es todo cuestión de opciones, de que tú puedes ser lo que tú quieras y puedes tener lo que tú quieras, y para qué, ojo, para qué te vas a negar a seguir viviendo. ¿Por qué? Eres joven. ¿Por qué te niegas a seguir viviendo? ¿Por qué te niegas a tener una relación súper encorsetada? ¿Para qué te niegas a todo eso? No, siempre tienes una opción de elegir. Pero sabes perfectamente que en el momento que eliges ya has cerrado el resto de opciones. Y eso no gusta. Entonces la gente muchas veces no toma opciones porque tiene miedo a dejar de ser libre, porque asocian la libertad justamente con esa falta completa de elementos de opción. Cuando realmente tu libertad es: yo escojo responsablemente esto y me hago cargo de la responsabilidad de las consecuencias que vienen después. También es miedo a la falta de compromiso, ¿no? Ahí viene todo eso también. Entonces, cómo se toma el compromiso, que es como parece que me voy a sacrificar por completo. Ya no. Ya sí. Muchas veces el compromiso viene por esa inseguridad de decir, ¿realmente soy competente? No soy competente. También es una de las principales razones, uno de los principales miedos. También es por la cosa de: tengo miedo al compromiso, pero no al compromiso. Tengo miedo a lo que es la propia relación de pareja. Porque es que me la puede armar. Es que me puede meter una denuncia falsa. Es que puedo estar saliendo con un maltratador. Es que se mete muchísimo miedo también. Hay muchísimo miedo en esas interacciones. Ha habido también un clima de guerra de sexos, que no debería de haberse planteado de esa manera, en las cuales ahora estamos mirando al otro, pero no con los ojos de quiero una compañera o quiero un compañero o quiero una pareja, o siquiera con los ojos del deseo de mira qué mujer más guapa, mira qué hombre más guapo, ¿no? Miramos siempre con la cosa de me atrae, me gusta, pero no deja de ser mi enemigo. Que no me la vaya a liar. Entonces las relaciones se establecen como a mí me gusta, no es que me guste, sino que como tal son juegos de poder de suma cero, donde uno o tiene la sartén por el mango o se queda friéndose en el aceite de la sartén. Y tú, por supuesto, tú no quieres estar en la parte perdedora, tú quieres estar en la parte ganadora. Entonces tú tienes que imponerte, tú tienes que dominar y, por supuesto, tú tienes que tener todo ese monopolio del deseo dentro de la pareja. Que esa también es otra confusión que tenemos. Que nosotros confundimos el deseo muchas veces con la desesperación o con las ansias que tiene la otra persona de vernos o de dejarnos de ver. Antes estábamos planteando el tema de los lobos, a quién alimentas o con cuál se va, con el malo o con el bueno. Se va con el malo porque al final termina alimentando más el deseo. No está alimentando el deseo, está alimentando la incertidumbre, la desesperación, los miedos. Y eso muchas veces se traduce como que eso es el auténtico deseo. Verá, un ejemplo, y además que lo he visto muchas veces en mis redes sociales y en muchos comentarios en mis vídeos. Siempre está la clase de pregunta: ¿cómo atraigo a la chica que me gusta? Y tarde o temprano siempre hay alguien que responde: ¿Es un capullo? no, créale dependencia, ¿no? ¿Cómo? Créale dependencia. Ah, Es muy duro la intermitencia, ¿no? ¿Cómo? la intermitencia. Es decir, crea de dependencia. Ya no solamente con intermitencia, para los que no lo sepan, establecer, digamos, un sistema de reforzamiento intermitente Exacto. es lo mismo que Una década y una de arena, ¿no? una década de arena, como si estuvieras jugando a las tragaperras. ¿Vale? Tú vas tirando y de vez en cuando ya te vendrá un premio. Eso lo que hace es que la persona se enganche. Pero no se enganche porque está súper enamorada. Se engancha
porque le generas mucha ansiedad. Se está Porque esperando genera, un momento esa calma. efectivamente, Yo recuerdo genera un mucha desesperación. experimento creo que era una rata, la pobre rata, que se le han hecho unos experimentos que son brutales. Pero era un experimento. Se dejan. Yo todavía no lo he escuchado ninguna quejarse, en verdad. Que era que le daba un botoncito, caía comida, y en algún momento determinado el botón dejaba de funcionar. Ujú. Y la rata se volvía loca dándole. Incluso cuando empezaba a funcionar, la rata seguía dándole. Sí, Porque era como, por si en algún momento deja de funcionar, que yo tenga aquí comida bien. Tal. efectivamente. Pero eso, como tal, el reforzamiento intermitente se ha como vuelto muy coloquial, como por ejemplo, ante lo que estábamos hablando, de que ahora todo el mundo son psicópatas y narcisistas, todo el mundo tiene heridas de infancia, son cosas de psicología popular que no corresponden a la psicología como tal formal, pero que se popularizan y que todo el mundo los utilizan de manera indiscriminada para intentar explicar cosas que al final no tienen razón. Pues el tema de reforzamiento intermitente también ha pasado lo mismo. ¿Qué pasa? Que eso, aunque nosotros lo podamos aterrizar en condiciones muy concretas dentro de la vida real, no deja de ser una condición muy específica de laboratorio. Ratas, palomas, se utilizan en condiciones para, dentro de lo que es el propio conductismo, que es todo aquello que estudia exclusivamente la conducta observable, para aumentar la tasa de respuesta para una opción en concreto, como por ejemplo darle una palanquita. ¿Qué pasa? Que resulta que los programas de reforzamiento intermitente son muy buenos para reforzar esas conductas. Hace que los animales, que los sujetos, repitan muchísimo esas conductas. Pero es que en humanos, cuando queremos aplicar esos reforzamientos intermitentes, por ejemplo, en el ámbito del deseo, en el ámbito de las parejas, te terminas cargando a la otra persona. Y no tenemos en cuenta justamente ese tipo de cosas. Y al final lo terminamos asociando con que eso, concretamente, eso o es amor o es enamoramiento. Por lo cual hay doble error. Normalmente asociamos enamoramiento con el amor, cuando el enamoramiento no es amor. Y segundo, el enamoramiento lo asociamos con la dependencia, con la obsesión. Y sí es verdad que cuando estamos enamorados hay un punto de nosotros que está completamente obsesionado con esa persona, ¿vale? Y no nos la podemos quitar de la cabeza. Es lo último en lo que pensamos cuando nos acostamos, lo primero que pensamos cuando nos despertamos. Es así. ¿Y cómo podríamos describir eso que acabas de decir? O sea, ¿cómo diferenciaríamos de una forma que sea fácil de entender qué es amar y qué es estar enamorado? Uh-huh. Pues mira, es muy bonita pregunta. Y de hecho cambia por completo toda la dinámica que estamos llevando hasta el día de hoy. Yo creo que el amor es el trabajo diario. Tiene que ver con el trabajo. Mira, fácil. El enamoramiento es una reacción fisiológica, ¿vale? También hay una reacción psicológica porque, por supuesto, tú estás enfocando ese enamoramiento sobre un objeto de deseo en concreto, sobre un ser amado. Es una persona. ¿Se puede estar enamorado de varias personas a la vez? Puede ser. No es lo más común, pero se podría. Pero ese ser amado tiene una significancia muy grande para ti. Hay diferentes mecanismos en los cuales te puedes enamorar, ya sea porque localizas cosas que sean muy atractivas de esa persona, ya sea porque justamente representa a esa persona una cosa muy idealizada que tú tienes y de repente reconoce, o porque por el trato que tiene o por lo que sea a ti de alguna manera te llega, entonces te enamoras, ¿no? Pero el enamoramiento tiene fecha de caducidad, ¿vale? Puede durar entre unos 4 y 6 meses, depende a quién le preguntes, depende de la investigación que pilles, te van a decir unos más, otros menos, pero más o menos ese tiempo. Y básicamente es una reacción sobre todo muy física, muy fisiológica. Todos los pensamientos agradables que tienes, toda la ansiedad que vives, todos los deseos que tienes de darles absolutamente todo a esa persona, es fruto justamente de esa efervescencia hormonal que también tienes por dentro, pero que esa efervescencia hormonal está destinada a aclararse y a tranquilizarse. Claro. ¿Vale? Que llegará un momento que se temple y que... Por supuesto que sí. Y ahí entrará en juego si es el descarte o el amor, ¿no? Uh-huh. El amor es algo que no es que venga después o que venga antes, no. El amor, de hecho, es una dimensión en sí, lo podemos considerar como tal, es un constructo del ser humano. Se lleva describiendo desde prácticamente toda la historia de su propia existencia en este planeta. Y que realmente es algo más que va con lo puramente emocional, ¿vale? Normalmente reconocemos el amor como un sentimiento. Sí, vale, sí, podemos hablar de la dimensión sentimental del amor, ¿vale?
lo que son esos deseos de buen agrado, podemos hablar de esa emocionalidad, de esa agradabilidad, incluso de la dependencia, del malestar, pero también tiene un carácter puramente aspiracional, puedo decirlo de alguna manera. Es decir, amor es demostrar que ese objeto, ya no tiene que ser una persona, sino el objeto en concreto, te interesa a niveles en los que quieres cuidarlo, protegerlo, conocerlo al máximo posible e implicarte lo máximo posible. Esta es una definición, por ejemplo, que la define mucho Erich Fromm en su libro El arte de amar, ¿vale? No describe diferentes clases de amor, sino describe diferentes clases de amar. Desde amar dentro de tu propia familia, el amor materno, el amor fraternal incluso, porque sí, la amistad es un tipo de amor. Pero esto se habla muchas veces y te da colega, sí. ojo, espera, que el amor fuera de la familia no todo tiene que ser exclusivamente sexual o romántico. Entre la amistad también hay amor. ¿Por qué? Cuidas, proteges, conoces y te implicas. Sigue teniendo esa dimensión también inspiracional. Pues un poco... Es desinteresado. Y también tiene incluso una dimensión espiritual. Una dimensión de sentido. No tienes por qué convertirte al cristianismo o a alguna religión para sentir amor. Pero tiene un punto de sentido. Es decir, el amor te da sentido para las cosas. Un sentido que va más allá de ti, más allá de tu ombligo. Uno de los grandes problemas que también encontramos en las parejas de hoy es que, aunque estén muy bien consolidadas y tal, hay personas que no llegan a consolidar ese sentido en la relación de pareja o en el amor de pareja. ¿Vale? Que se quede todo como muy superficial. ¿Por qué? Porque están todos como demasiado encerrados todavía en sí mismos. Claro. Cuando esa relación como que trasciende a ti. Tú ya estás trabajando para algo que es más grande que tú, pero que también te enorgullece. Que tú Formar estás formando parte de él. claro, tú lo estás construyendo también. Sí, ese es el significado de cuando nosotros hablamos del sentido, que tiene un sentido más espiritual, estamos hablando de eso. Cuando hablamos del sentido, por ejemplo, que pueda tener la vida para la gente que son creyentes, resulta que las características que tiene es eso. Yo pertenezco a algo que es mucho más grande que yo, que tiene un proyecto incluso más grande que yo mismo, pero yo me siento orgulloso de formar parte de esto porque mi acción tiene consecuencias en ese proyecto. Pues con la pareja igual. Habrá muchas críticas que dirán, no, es que el amor en la pareja no puede ser incondicional, porque si no se van a aprovechar de ti. Y a ver, el amor tuyo es incondicional, pero la relación de pareja no puede ser condicional. Claro. Como dijimos antes, la relación de pareja tiene sus reglas, tiene sus límites, tiene sus acuerdos. Y no existe una regla para que las relaciones tengan que ser así, ¿no? O sea, cada relación... Eso viene con la pregunta que había. Pues, claro. ¿Tú cómo estamos aquí? Pero esto viene justo con la Es muy ascenso. Lo que él preguntó es cierto, no todas las relaciones son iguales y no tiene que haber una que es la buena y todas las demás son malas. No hay un modelo. Eso es. En uno de mis últimos vídeos saqué un estudio, un tipo que se había recorrido no 50 estudios, sino que había hecho un metaanálisis de 50 años de investigación dedicada justamente al mundo de pareja. 50 años. Y había conseguido delimitar 17 actitudes o 17 elementos que tienen todas las parejas. Que independientemente que triunfen o fracasen, si se trabaja en esos 17 elementos, siguen para adelante. La pareja se conforma. Eso es la pareja, por decirlo de alguna manera. ¿Qué le va a gustar a la gente? ¿Cuáles son? ¿Cuál es muy Si queréis, de memoria? Yo creo que eso es que es lo más clave ya ahí. Si queréis, os lo facilito para que lo Te voy a decir eso, creo que estaría bien que luego nos des como la bibliografía de algunas de las menciones que has hecho, porque es que hay muchas referencias y me parecen muy interesantes todas. Si queréis después, os doy la referencia porque yo no me acuerdo de los 10. El libro ese de Amar es un arte, ¿no has dicho? El arte de amar de Erich Fromm, ¿vale? Bueno, ¿lo recomiendas ese libro? Sí, lo reconozco. Es un libro que se escribió, creo que fue en los años 60, pero sigue teniendo muchísima relevancia hasta el día de hoy. Que eso sí creo, pero porque son letras. Sí, es así. Ojo, esa es pura filosofía. Es decir, ese no es una cosa que tú digas, práctica y tal. No, eso es pura filosofía. Entonces, querer leer e incluso releerte alguna página porque no... Sí, de hecho, con el paso del tiempo hay una cosa. Si tú tienes una obra, tú te la lees ahora y te la lees dentro de 10 años y te sigue transmitiendo lo mismo,
No es que el libro sea el mismo, es que sigue siendo tú el mismo, no has evolucionado en 10 años. Hay muchas lecturas nuevas a las que le puedes encontrar a ciertos libros cuando los relees varios años después. No tiene nada que ver, pero yo me lo volví hace unos meses, 1984, de Orwell. Sí. Y, o sea, es que estamos hablando de que se escribió hace muchísimo tiempo y aún así, a día de hoy, tiene una actualidad brutal. Sí, es una visión bastante interesante de escritores que son capaces de trasladarse al futuro en cuanto a la ciencia ficción, que yo admiro una barbaridad, como para decir, hostia, ¿cómo has tenido tú la imaginación de...? Pero básicamente eso es como, comprende también mi presente que soy capaz de proyectarlo al futuro. Y en algo acertaré. Claro, hay muchísimas cosas que no, pero en algo acertaré. Y en esa edad, un libro muy simple que tú te puedes leer, por ejemplo, de niño, te lo puedes leer de adolescente y después de adulto, te puedes hacer 3 lecturas del libro. Y a cada estadio puedes sacar una lectura completamente diferente. Ajá. Es El Principito. Lo he escuchado muchísimo. Sí. Te lees El Principito cuando niño, es un cuento muy guay. Te lo lees de adolescente y te haces paja con el libro. Te lo lees de adulto y sigues teniendo otros sentidos. Claro. Es un libro, como bien acaba de decir el... En la de artículo de pelo pico pata tenemos aquí. Luego, como acaba de decir el gallo, que es muy bueno, ¿vale? En ese sentido. Con esos libros también. Pero volviendo otra vez al estudio, se encontró que eran como 17 características. Eso no significa entonces que hay como una especie de modelo definitivo de pareja en la cual tú vas a ser súper feliz, dichoso y no vas a discutir en tu vida. No, en absoluto, no estamos hablando de eso. Porque este hombre te lo aclara muy rápido en la propia investigación. Esto no son reglas, no son prescripciones, son descripciones. Entre ellas te puedes encontrar consejos como, a ver, ¿qué es lo que hace que una pareja se consolide? Pues mira, una de esas es justamente despreciar las opciones adicionales. Por ejemplo, es una de las opciones y dices tú, coño, es lógico, joder, tú estás con una persona, pues tendrás que negar estarte con otras, ¿no? Claro. Son cosas así, pero están presentes, por ejemplo. Hay otras características. Sin embargo, si lo queremos simplificar muchísimo, yo propongo, y esto es personal, esto es cuñadeo puramente mío, solamente me baso en la observación, en lo que se lleva investigado y en lo que se resume también por otras partes, de que digamos que para una pareja se necesita como, no voy a decir ni 3 capas ni 3 niveles, digamos 3 características. La primera es entender bien que es fundamental la comunicación. Ya no solamente para hablar las cosas o para acordar o para tal, no. Con la comunicación constante, tú estás constantemente sabiendo qué es lo que piensa la otra persona y cuál es el estado en el que está la propia relación. ¿Sabes? Muchísimo ahora porque lo típico de ¿te pasa algo? No. Pero Eso- todas tus actitudes me están diciendo que sí. Todo lo contrario. Claro, y tengo que preguntar 1000 veces más, yo sentirme mal, hasta llegar al punto en el que te cansas o en el que cedes y ya por fin dices, mira, pues sí, me pasa esto, me ha molestado esto. Sí, eso es un error de comunicación fundamental. O que pensamos que la otra persona tiene que saber absolutamente todo lo que pensamos o directamente que no queremos decir las cosas porque como eres tan cenutrio que tú que no te das cuenta de lo que has hecho. Pues no me tengo por qué haber dado cuenta. Una de las cosas que sí demuestran que hay como mucha salubridad en ese sentido, a nivel comunicativo, es encontrarte con una persona que sí se sabe decir aquello que le gusta y aquello que no le gusta. ¿Qué pasa? Que muchas veces eso también genera rechazo. Claro, que se toma mal. Porque te lo tomas como lo personal. Claro. También depende de cómo te lo digan. Hay algunas que sí, que son una saboría y unos saboríos. Que depende. Pues esto no me gusta. Y ya, pues te vas a tu puñetera casa, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Pero hay otras personas que a lo mejor cuando ya se está empezando a salir o lo que sea, si te lo dice, mira, hay ciertas cosas que no me gustan, esto tal y cual, y te intentan explicar muy bien. ¿Qué pasa? Porque por lo general no estamos acostumbrados a ese trato. Por lo cual, cuando tú recibes eso, muchas veces te lo tomas desde el ego. Te lo tomas a lo personal, como con una especie de ataque personal. No te lo tienes que tratar así. Y esto es muy, muy, muy difícil de plantear. Muy difícil. De decir que te hagan algún tipo de señalamiento de esa manera, que también lo podrías hacer tú, pero te lo hacen Claro. y dices, te lo tomas a lo personal. Dice, no te lo tienes que tomar a lo personal como tal porque no te está atacando, no te está insultando, no te está diciendo que eres un inútil porque no sabes hacer un plato de macarrones como a mí me gusta.
¿vale? Solamente te acaba de decir, pues mira, no me ha gustado que soltaras este comentario delante de tus amigos porque me ha hecho sentir tal. Entonces sí, la primera parte sería la comunicación. Comunicación. Comunicación de cara a resolver los conflictos, comunicación de cara a negociar, comunicación de cara a establecer límites, comunicación de cara, como yo digo, de poner las cartas sobre la mesa, que eso es como cada cierto tiempo, aunque pensé que las cosas están muy bien, cariño, vamos a sentarnos, vamos a hablar, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Tú notas algo? No sé qué. Eso es poner cartas sobre la mesa. Antes de que algo se... No te puedes creer los Porque puntos de inflexión que puede llegar a tener una actividad tan sencilla como esa. Y te lo vas planteando, no significa que cada 2 meses, No, pero un ITV de vez en cuando, ¿no? por una ITV de vez en cuando, tú tal, y lo vas planteando. No sé si decirlo, pero bueno. a lo Vale, mejor- aquí era sin filtro, ¿eh? Yo ponlo buscando. Vale, hace poco, por internet, son personas muy conocidas además, un par de streamers, que además son parejas ahora, pues estaban, bueno, aunque cada uno estuviese en casa, estaban jugando en directo directamente. Y se da una situación en las que básicamente ella está diciendo, o mejor dicho, él le suelta a ella una broma tipo no sé qué, que tiene que ver con niños, ¿vale? Vamos a tener hijos. Y la tipa, como para seguirle la broma o lo que sea, le pone como una cara como de muchísimo susto y tal, y el tipo le sienta fatal. Como le sienta fatal. Y empieza a preguntarle, bueno, entonces tú no quieres tener hijos y tal. Y Se lo ya al streaming. en medio del stream. Y la tipa, no, pues a ver, ahora mismo no, ahora mismo le tengo muchísimo miedo y tal. Y el nota se lo tomó fatal, pero porque que aquello terminó en una discusión en directo que dices tú, cha, bravo. Salseíto. Directo. Claro, pero dices tú, vamos a ver, ¿cómo hubieras podido llevar esto de otra manera? Ojo, que a lo mejor tú tengas la ilusión dentro de tu pareja de que tú quieres tener hijos y tú dejes soltar la pollita y la otra persona se lo tome como muy mal, vale, es legítimo que a lo mejor en ese momento pues tú te sientas un poco como desilusionado, impactado, como, joder, es que a mi pareja acabo de descubrir o estoy a punto de descubrir Que no quiere que los no niños. quiere tener hijos y yo sí lo quiero. Es que es un punto muy importante a tenerlo en cuenta. Se lo tomó él fatal y dice, pero es que por otra parte lo que estaba pasando en esa misma situación es que ella estaba mostrándote directamente una vulnerabilidad que es suya, que es propia, que es directa y que también necesita ser validada. Claro. Y sin embargo, te lo tomaste a lo personal. Empezaste una riña, terminaste ese día, fatal. Posiblemente, como lleváis poco tiempo, ¿cómo se resuelve eso? En la cama, como todas las cosas que se normal. Pero en ese mismo momento tenías una oportunidad preciosa para hacer gala de buenas habilidades comunicativas y explorar justamente ese miedo o esa vulnerabilidad que tenía esa chica en ese momento. Entonces, ¿cómo le podemos llamar a esta segunda característica? La segunda característica, bueno, ya tenemos la comunicación, Sí. pasamos al siguiente filtro. Puntos en común. Ah, pero no era esto. No, Todavía Era comunicación. Todavía era comunicación y comunicación. Vale. Sí, está. Segundo punto, puntos en común. Puedes, lo que decíamos antes, puedes buscarte estudios diciendo a las tías les gusta esto, a los tíos les gusta esto. La gran mayoría de las Derribemos el tema de los polos opuestos se atraen, ¿no? Efectivamente, la gran mayoría de las parejas que funcionan tienen muchísimos puntos en común. Y además también es visible a través de la propia evidencia. Te puedes encontrar un montón de estudios diciendo hombres y mujeres que tienen más o menos nivel de inteligencia son más felices en su pareja. Aquellos que tienen la misma ideología política son más felices en su pareja. Aquellos que tienen el mismo nivel de tal. Aquellos que comparten gustos en común son más felices. Sí, los puntos en común son muy importantes. Bueno, siempre se ha dicho el tema de la complementariedad, de que uno tenga tal rol y tire para acá y así compensa los roles del otro que tira por el otro. Sí, pero si tú eres puramente complementario, no vas a llevar eso para adelante. Necesitas tener unos mínimos de parecido. Y además, ya no solamente mínimos de parecido, sino que a medida que avanza la relación, puedas seguir creando eso. Cubriendo. Sí. Danos un tercero. Ese sería el segundo punto, pero el segundo punto implica mucho más cosas. Si antes estábamos diciendo que la comunicación, fíjate, todo el mundo que es capaz de recorrerte, con este punto puedes empezar a plantear justamente proyectos de futuro. Un proyecto de futuro común también une. Y además te abre la puerta a la tercera característica. Sentido. Claro. Es decir,
Eso ya se crea más con el tiempo, está claro. Por supuesto, tú no puedes entrar al primer día, ay, que mira, ¿te gustaría salir conmigo? Y en la primera cita decirle, a ver, ¿cuál es el sentido de tu existencia? ¿Cuáles son? Sé que no, joder, no. A ver, ya tiene que ser alguien muy concreto como para plantearle eso, que en una primera cita para conocer a la otra persona, por verdad, es que es plantear un montonazo de cosas, Claro. ¿vale? Por decirte, una vez terminé ligando, y no es algo así como para decir, ¡guau! No sé qué, utilizando metáforas de ecuaciones matemáticas. Eso nada tiene que apuntar, ¿eh? Es que es así, pero es lo que tiene liga con ingenieros, que la cosa pasa así. Entonces, en cuanto a desarrollar eso, bien, pero es que llega un momento en que la pareja se desarrolla, vais teniendo puntos en común, vais teniendo proyectos en común, tienes que crear un sentido. Claro. Una meta, ¿no? Sí. Más allá de la meta es que la pareja realmente se convierta en algo que es bastante difícil de encontrar a día de hoy, que se convierta realmente en un refugio. Un equipo también, ¿eh? Sí, una visión de equipo. Claro. Vas a encontrar en las redes muchas opciones de, no, la pareja te tiene que transmitir paz. No hay paz nunca dentro de una pareja, siempre es guerra, no. Sino, no puedes encontrar paz, pero puedes hacer que esa pareja se convierta en un refugio seguro. Y esa seguridad, sí, y esa seguridad es necesaria. Eso es bonito. Porque esa seguridad, a través de eso, tú vas a conseguir tener la seguridad suficiente como para plantear problemas que son incómodos. Incluso conocerte a ti mismo, ¿no? Porque le puedes permitir a otra persona abrirte. Tú puedes conocerte a ti mismo a través de otra persona. Ari, como antes dijimos, vale, ya soy un hombre de éxito, ya soy una mujer de éxito, ahora me voy a plantear a tener pareja. ¿Sé tratar a los demás? No tengo ni idea. Se aprende a tener pareja conectando con los demás, teniendo interacciones. Se aprende a ligar ligando, por decirlo de alguna manera. El caminar se hace caminando y el camino se hace andando. Efectivamente, es tan sencillo como eso. Siempre tenemos la cosa de, no, tú las técnicas, tú tienes que tener en cuenta esto, lo otro, lo otro. A ver, que sí es verdad que tú tienes que tener ciertas cosas, ciertas técnicas, ciertas cositas previas. Pero ahí volvemos a lo mismo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué estás dispuesto a dar? A partir de ahí ya sacas lo que tú tienes de manera personal. Porque cada persona es un mundo. Lo que tú quieres ahora con, yo qué sé, pongamos que tienes 30 años, no es lo mismo que lo que tú vas a querer cuando tengas 40. Ni es lo mismo que es lo que tú vas a querer cuando tenías 16, que a lo mejor ni siquiera sabes lo que querías. Tú ibas ahí con la picha al aire a lo primero que pille. Estoy esperando que hables del tercer punto, espero que sea el que yo pienso que yo lo he sacado. Yo creo que ha sido el sentido. El tercero es el sentido para ti. A mí me falta uno, tío. A ver cuál es, que a lo mejor se engloban algunos. A mí me falta, no sé cómo lo puedes ver tú, la pasión. La pasión, Creo que lo que separa a la amistad de una pareja es que no se pierda esa pasión en el tiempo, porque si se pierde, la pasión está presente en los 3 puntos. Y además es algo que va fluctuando. Es decir, cuando tú estás muy enamorado y en los primeros puntos de la pareja, todo es pasión, todo. De hecho, hay un modelo dentro de la psicología, es el triángulo del amor de Stenberg, ¿vale? Que justamente identifica que todos los amores o el desarrollo de nuestro propio amor de pareja se puede desarrollar a través de 3 ejes y según cómo se vaya interaccionando con esos ejes, tenemos un tipo de amor u otro. Y justamente esos puntos son el compromiso, la intimidad y la pasión, ¿vale? lo que diríamos los pilares de una pareja, ¿no? Efectivamente. Cuantito cae uno, se va todo el carajo, claro. ¿Vale? Definitivamente. ¿Dentro de la pasión englobas el sexo también todo? ¿O La pasión es todo lo que tiene que ver con el deseo, el erotismo, el sexo, por supuesto, pero también tiene que ver con el deseo, el cómo ves a la otra persona. No idealización, pero sí un poco de admiración, ¿no? Sí, la admiración siempre va a estar presente. Es decir, había un... ¿Quién era? Villamarzo se llamaba. Un psicoanalista que, tomando justamente textos de psicoanálisis, marcó como las diferentes características o el proceso de enamoramiento desde el punto de vista del psicoanálisis. Y uno de los principales puntos es justamente el punto de la admiración. Cuando tú te enamoras de una persona, tú también sientes mucha admiración por esa persona. Y lo marcaba como uno de los puntos fundamentales. Porque a través de la admiración es la puerta por la que tú entras en la idealización, que es otra de las grandes características que tiene el enamoramiento. Tú amas desorbitadamente a esa persona
porque también la idealizas. Claro. No tienes una visión clara, pero está idealizada. Al punto... Sí, las partes que te faltan las pone tu cabeza y ya Sí. dices, es perfecto. Antes de venir, es que era la casualidad, es que ustedes ven mi feed de Instagram y es como, yo no quiero ver más nada, pero es lo que tiene, digamos, como ver este tipo de casos y estudiarlos. Clásicos coach de superación y de ligue que te vienen en Instagram, decía, ¿quieres demostrar que realmente dominas a tu pareja? Soy un tío así como muy estereotipado. Creo que sé quién es, que además está saliendo Saliendo un muchísimo, montonazo, sí, sí. y es que es súper tóxico también ese Un mensaje. mensaje horrible, pero tú sabes, el mensaje concreto... Creo que está- se llama el no sé qué estoico. Sí, Sí, joder, ¿verdad? ese. Es que, tío, vaya personaje, de verdad. Es que yo cuando veo que además modifica la voz, a mí no Sí. tienes esa voz de... Está modificado. Tiene algo que a lo mejor le metéis por el software para eso. Está completamente Hombre, parece modificado. Constantino Romero, por favor, esa voz de Darth Vader que le sale. Y además, parece un actor, parece una parodia casi. Yo creía, el primer vídeo que vi, yo creía que era una coña, ¿eh? Yo Sí, también. luego me metí en el perfil y digo, no, que se lo ha tomado de verdad. Y alguien le ha dicho esto está bien y él ha seguido. No, que hace cursos. Sí, cobra, que es maravilloso. Y hace cursos. Entonces, lo que decía este tío, dice, ¿quieres saber que realmente dominas o que tu pareja realmente te desea, también no sé qué? Y le decía, méale en la ducha. Y es como que no estoy contando. Dice, ¿cómo que? Eso no demuestra nada. Eso demuestra que es que justamente estás tan idealizado que hasta un pedo te resulta mono. Pero que es así. ¿Por qué? Porque es la fase en la que estás idealizando. Claro. En cuantito dejas de idealizar, viene el choque de realidad. Y entonces empiezas a ver a la persona tal y como es. Y empiezas a tener esos primeros conflictos incluso contigo mismo. ¿Es esto lo que realmente quiero? ¿Es esto que la persona con la que realmente quiero estar? ¿Realmente lo que yo creía que era bueno no era tan bueno? Son conflictos que también te implican a ti mismo. Entonces, una vez que desaparece esa idealización, por eso digo que el enamoramiento siempre tiene una fecha de caducidad, cuando empieza realmente la lucha. Pero la lucha realmente es contigo mismo. Claro. Porque estás derribando eso que tú creías que has creado y que ahora tienes que darte cuenta de la verdad. Sí, tienes que aceptar a la otra persona tal y como es, que es la parte más difícil. Y esa persona también te tiene que aceptar a ti, tal y como tú eres. Sí, al final es dejar de ser un poquito tú para que la otra persona pueda ser... Exactamente. Que yo está muy currado, ¿eh? Quítate el critique, no me entiendo. Es exactamente así. Tú tienes... Por eso es importante, por ejemplo, cuando decíamos quién eres, qué tiene... quién eres, qué quieres, qué estás dispuesto a dar. La parte de qué estás dispuesto a dar, qué estás dispuesto a sacrificar, qué estás dispuesto a dejar atrás o a ceder. Porque todo el mundo tiene que ceder. Es imposible que tú puedas plantear una relación de pareja en la que solamente tú, O sea, es el por tu santo lo que tengas ahí abajo. Romero, ¿sale? Te tengan que amar porque sí. Claro. Esa es justamente la idealización que tendría una persona con un rasgo narcisista muy fuerte. ¿Por qué? Porque me merezco que me quieras así. Pero yo no me vayas a pedir ni vayas a exigir nada porque yo soy perfecto. Vamos a hacer la última parte, que es la que te comentaba, de preguntas y respuestas. Tenemos un dado, ¿vale? Entonces tenemos 5 preguntas. 5 no, 6, ¿no? Exactamente, tenemos 6 preguntas. La idea es que de esas 6 preguntas respondas 3, ¿vale? Vale. Teóricamente son personales, ¿eh? ¿Puedo hacer pasapalabra o algo? A ver, si te ves muy agobiado, lo ideal es que respondas sin tapujos. Si tú ves que vas a tener problemas, casi que preferimos que vuelvas a tirar. Ok. ¿Vale? Entiendo. Venga, va. Venga, el dado es de Rubén. Ahí estoy mirando. Vamos Venga, vamos a leer. con el casino. Ok, pregunta 5. Vale. Con premio. Hostias. Bueno, Hostia, vamos allá al grano. ¿Cuánto cobras al mes? Uf. No, un sueldo bastante normal. Pero no, o sea, no sé, porque si así exactamente la verdad de Figueroa, estaréis muy lo que te da. Ah, pero bueno, si os estáis refiriendo, por ejemplo, En general. vale, si os estáis refiriendo a lo que yo cobro en redes, muy poquito. Con eso os lo puedo decir perfectamente. Lo otro sí es más privado, por supuesto. Pero muchas veces el mejor mes que puede llegar a tener no se llega ni a 500. Es decir, todo lo que os he dicho durante todo este podcast es contenido además que os podéis encontrar en el canal. Claro. Lo encontraréis muy útil, menos útil y tal, pero no es algo que se demande. Está ahí y la gente que lo encuentra se lo queda, pero en cuanto a producción, pues pasa eso. Volvemos a decir, el tema de la psicología depende muchísimo de cómo se enfoque en redes y también que todo es un trabajo muy artesanal. Lo hago yo todo.
Claro. Si pudiera tener en el futuro, quién sabe, se pega el bombazo, Trabajo, por supuesto. o trabajo. Sí, tendría un equipo de trabajo y entonces eso ya, pues, Es genial en inglés. se monetizaría de mejor manera. Aparte, os adelanto, yo soy un paquete en temas de marketing y de venta. Que ahí, No le estarás haciendo tan mal cuando tienes 300.000 suscriptores. ¿No? muchas veces el tema de los suscriptores no refleja tanto después lo que es la rema de visitas, lo que son las visitas y todo eso. Pero sí, son unos 370.000 Bueno, pues suscriptores. ha llegado a un número. O sea, es que nosotros no tenemos plaquita ninguna, ¿eh? Aquí de momento el de la placa eres tú, no nosotros. Yo tengo una de Vivir Ascende, pero después ¿Sabes? Y yo una que me compré en el chino, pero cada uno lo suyo. Bueno, vamos por la siguiente. Venga, va, siguiente pregunta. que unos 400, 500 euros. ¿No? Sí, En un mes bueno. en los mejores meses. Sí. Venga, va, Vámonos. al frontón. Número uno, la número uno. Uno. Vale, te gusta. ¿Cuál ha sido el momento más embarazoso que has vivido en público que hasta hoy te saca una sonrisa al recordarlo? No vale inventárselo, ¿eh? No, es que tengo dos. Uno que tiene que ver con ligoteo cuando era adolescente y otro. Yo creo que ese es el suyo, sí. Creo que estamos hablando de relaciones. Sí. Me acuerdo. Íbamos, unos chavales de mi pueblo, por supuesto, estábamos por Sevilla, por supuesto, en ese momento yo no vivía en Sevilla. Y estábamos en el centro comercial, estamos hablando de los primeros años de Nervión Plaza. Hostia. Calcula lo viejo que soy a partir de ahí, ¿vale? Primeros años y total, volvemos a lo mismo, es un puñado de adolescentes dando vueltas por el centro comercial. Si hay otro grupo de adolescentes, hembras en ese momento, por supuesto que van a haber ojitos. Claro, se va a dar el cortejo. Va a dar el momento de cortejo. Claro. Era tu momento macho alfa, ¿no? Era el primero. Era mi momento flan. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido bastante tímido para ese tipo de cosas. Es una cosa que siempre me ha apasionado, pero siempre he sido muy tímido, siempre he sido muy cortado, ¿no? Sí es verdad que con el año y con el paso del tiempo te encurtas, ¿vale? Ya te vuelves más curtido. Pero con... qué sé, ni qué edad tendría en ese momento. Con 13 años menos incluso, o 13, 14 años. ¿Qué coño haces? Nada. 13 años creo. 13 años. Con eso, ¿qué coño haces? Pues bueno, en ese momento, dentro del grupo de amigos, había como un agregado que era el clásico, que era todo lo contrario a mí. Si yo era súper tímido, el nota era súper extrovertido. No había miedo, no había ansia, no había absolutamente nada. Pues bueno, Ni miedo a la muerte, eso es. dio la casualidad de que habíamos entrado en unos baños y él se había quedado fuera. ¿Vale? Él había terminado primero, se había quedado fuera. Pues bueno, el siguiente que salí fui yo. Vale, yo salí. Y cuando salgo, veo que el tío ya ha ido al grupo de niñas y se las ha traído. Y estaban allí esperando. Y no me acuerdo lo que me dijo este hombre. En plan, mira, Álvaro, mira quién ha venido, no sé qué, no sé cuánto, ¿qué tienes que decirle? Y te quedaste bloqueado. Y yo me quedé bloqueado. No, más ridículo que eso. Más ridículo que eso, sino que es que lo primero que se me vino a la cabeza en ese momento, estaba colado, fue, ¿me puedes decir ahora? ¿Literal algo así o Literal. No, literal, tío. Pero le dice, ¿me puedes decir ahora? Y yo con un peluca aquí. Vale, porque ahora sí. Móvil y mierda, pero en ese tiempo no. ¿Me puedes decir ahora? Y con el peluca aquí. Con el Casio este clásico que también es de momento. Mira, ¿qué te diría? Y Sí, se dieron, Pero ahí acabó, ¿no? Esa historia de amor acabó ahí. fue la cosa de decir que yo qué cosa más ridícula. Pero no, aquello se fueron por otro lado, nosotros después íbamos para el tema del cine, pero no fue ridículo tanto por el tema de que las chicas se fueran, porque eran auténticas desconocidas, a las cuales no te ibas a cruzar para el resto de tu vida, sino por la caña después que te van a dar cuando tú vuelvas a tu pueblo. Claro, por el pueblo, que Te lo van a contar. en la ciudad las historias se disuelven, en los pueblos no. En los pueblos no. No, todavía cuando vas a tu pueblo, ya este chaval, este es de la hora, ¿no? No, a día de hoy no, pero si alguien escucha a lo mejor la historia del pueblo, dice, estuve ahí, digo, Bueno, me ha gustado. Última pregunta. Esto del frontón lo tenemos que... 4. ahora 4. Cuéntanos sobre la decisión más loca e impulsiva que has tomado. hacer canal de YouTube. ¿Cómo surge eso?
Bueno, eso no fue impulsivo. No fue fue bastante premeditado. Mira, yo siempre he sido muy aficionado al tema de YouTube, ¿vale? Esa parte que todo el mundo tiene de nostalgia, de esa parte de YouTube, de los primeros bloggers en español y tal, yo la tengo muy presente. Más o menos 2008 en adelante, 2010. Y entonces yo empezaba a ver muchos canales que decía, empezaron a hablar de ciertas cosas, había cierta curiosidad, sobre todo por el tema de la divulgación psicológica, y que no eran psicólogos ni nada, solamente eran, pues eso, los bloggers que estaban en ese momento. Lo que ahora llamamos coach. Tampoco. Ni eso. Eran bloggers, era Opinión personal. lo mismo, lo que estábamos hablando, por ejemplo, yo qué sé, teníamos a J. Pelirrojo, teníamos a... Sí, estamos hablando de esa época. Claro, de ese perfil. Lo que estábamos hablando. Entonces, claro, te llegaba un J. Pelirrojo, te empezaba a hablar de ciertas cosas y decías, hostia, esto no me cuadra. Y este cabrón tiene 100 y pico mil de visitas por vídeo. Yo sería capaz de hacer un vídeo sobre este tema mejor. Claro. Y ya un día se me enciende la bombilla y digo, ¿y por qué no lo hago? Claro. Yo siempre he tenido mucha afición por temas de escribir y en los últimos años, en ese momento, antes de hacer el canal, pues yo escribía también mucha divulgación. Publicaba incluso en algunas revistas. Entonces, era como una especie de evolución natural a lo que yo ya hacía escribiendo. Y dije, vamos a probar. ¿Tienes una cámara? No tengo cámara. Tengo una webcam malísima que viene del propio portátil que tenía en ese momento. ¿Sabes editar? No sé editar. Búscate el programa, a lo mejor me hace guajo. Mi Movie Maker, no. Sabía que perfectamente por Movie Maker no lo podía hacer, era horrible. No tenía ni el time-lapse, o sea, no tenía ni la línea de tiempo con la que poder... No tiene ni línea de tiempo. Es como para hacer diapositiva. Entonces, descárgate un programa de edición tal y aprende con eso y ¿sabes, digamos, las normativas de YouTube? No tengo absolutamente ni idea de nada. Yo ya tengo el perfil abierto, simplemente me pongo a subir vídeos. ¿Y tienes idea de cómo promocionarlo? No tengo ni idea absolutamente de nada. No tengo idea de nada. Solamente sé qué es lo que quiero contar. Y así fue. Poco a poco, solamente mirando, aprendiendo por imitación, ensayo y error, va saliendo. Claro. ¿Hubo un vídeo que te dio el boom o fue algo progresivo? Fue bastante progresivo, pero sí hubo algunos vídeos que dieron boom. Por lo menos recuerdo dos. Uno fue hace ya algunos años, que fue sobre justamente el tema de la autoayuda. Los errores que se cometen con la autoayuda. Y ese... Parece que no, yo creí que iba a ser como otra cosita normal y fue jodidamente polémico, porque claro, hay mucha gente que es muy aficionada a autoayuda y otra gente que la odia a muerte. Entonces, claro, solamente tienes que atraer a toda esta gente en los comentarios que se maten entre ellos, pero fue uno de los vídeos que más tuvo de su vida en ese momento. Me acuerdo que también en esa época, al poquito de subir ese vídeo, también subí otro sobre trastorno límite de personalidad, que ese fue el que realmente me dejó impactado, pues dice, ¿cómo es posible que le interese a tantísima gente el trastorno límite de personalidad? Después me di cuenta que es que había también muchos problemas de autodiagnóstico con el tema de trastorno límite y porque ha habido un auténtico aumento en cuanto al tema del diagnóstico del trastorno límite de personalidad. Era un poquito el TLP como el cajón desastre, según he escuchado. Vamos, yo personalmente no lo conozco mucho, ¿eh? Sí, pero es como un poquito, si no tengo muy claro por dónde, TLP. Sí, porque es muy difícil de categorizarlo, aunque a día de hoy sí hay bastante más especialización con el trastorno límite de personalidad. Para aquellos que no lo sepan, es un trastorno, o más bien es un patrón, tanto un desorden, que implica que la persona tiene muchísimos problemas para regularse emocionalmente. ¿Puede ser incluso que es lo que de forma coloquial diríamos que es una persona bipolar? La persona bipolar... No digo que sea así, pero digo que muchas veces dice, es que es bipolar. Y creo que está más cercano a ese TLP que... Sí, es que mucha gente dice, no, es que soy bipolar. ¿Por qué? Porque unos días me gusta el PP y otros días me gusta el PSOE. Y otra vez voy a poner... No, eso no es ser bipolar. Ser bipolar, justamente, trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo. TLP es un trastorno de la personalidad. Es algo que implica justamente rasgos de tu propia personalidad. Concretamente lo que es la gestión correcta de las emociones. Al punto que a la hora de relacionarte con la gente, te relacionas en términos límite. Es decir,
esta persona para mí ahora mismo es la persona más buena del universo, la persona más mi bro, yo doy la vida por ti, pero mañana haces una cosa que no me gusta y te odio a muerte, ojalá te mueras y te odio con toda mi alma. Ese es un patrón que se localiza mucho y es porque las personas con trastorno límite tienen esa dificultad como para terminar como regulando esa emocionalidad, y también se entiende muchísimo el mundo por esa fluidez de las emociones. Se entiende también a entender el mundo como muy en blancos y en negros. Entonces hay muchísimos problemas derivados justamente de eso, y personas con trastorno límite de personalidad que no tienen un tratamiento, ni están tratados, ni están trabajados, pueden llegar a ser bastante problemáticas tanto para las personas que tienen a su alrededor, las cuales pueden hacer el auténtico infierno la vida, incluyendo ellos mismos, porque tienen mucho también autolesionarse, tienen muchísimos problemas con eso. Sin embargo, aquellas personas que realmente tienen un trato detrás, que tienen un trabajo terapéutico con más o menos duración, que sepa que un TLP puede ser de las mejores personas que te puedes encontrar en esta vida. Son de las personas más emotivas, más maravillosas, más cariñosas que tú te puedes encontrar por delante tuya. Porque el anhelo que tienen la gran mayoría de las personas con TLP es el tema de que no quieren quedarse solos. Tienen como esa cosa de que les vas a abandonar, se van a quedar perdidos, se van a quedar con ese anhelo del abandono. Entonces, han terminado aprendiendo que para que las personas no les vayan, pues tienen que entregarse mucho. Son muy cariñosas en ese sentido, son muy agradables. Uh-huh. Y entonces tienen esa cosa, no tanto con la cosa de la manipulación de que yo quiero que te quedes conmigo, sino más bien es con esa condición de si estás conmigo, yo voy a seguir siendo así de bueno. Pero por lo general suelen ser personas muy maravillosas, muy reflexivas, sobre todo consigo mismos, porque joder, tienen que estar peleando con el monstruo es suyo, es el mismo también, muchas veces se ven así, tienen que estar lidiando con ellos mismos, pero son personas que suelen ser muy profundas, suelen ser muy buenas en ese sentido si están trabajadas, y puede ser, digamos, de los perfiles de personas que dices, tía, ¿cómo puede ser que seas así, que tengas esos problemas? Pues justamente por ser así. Y esto era por el tema de cuál era la decisión más... Sí, una pregunta, sí, es que te iba a decir, me encantaría seguir porque es que a mí estos temas me apasionan, pero tenemos que cerrar ya y tenemos que darle un cierre. Eso es la consecuencia, ustedes no me cerréis las cosas, pues yo rajo. Pues Álvaro, muchísimas gracias por haberte venido, de verdad, ha sido súper interesante. Yo creo que de unos pocas que se puede sacar mucha enjundia, tienen mucha profundidad, mucha menos de la que me gustaría, pero ha estado... A mí personalmente me ha encantado. No, igual, de hecho haremos otro. Si tú quieres devolver que se hace, sí. Porque creo que es que hay mucha tela que cortar. Sí. Así que de nuevo, muchísimas gracias, de verdad, por haberte venido. Y nada, si te gustaría darle un cierre o algo que se te haya quedado en el tintero que te gustaría terminar. Por darle un cierre a todo el punto de vista que le has dado, sobre todo a nivel relacional, ¿eh? No nos voy a otra vez a liarnos en las personalidades. Una frase. Don't masturbate. No os masturbéis. Bien, todavía. Como consejo. A ver, simplemente como consejo. Bueno, se pueden dar mucho, pero si quisiera cerrar con algo... A ver, no nos desesperemos con el tema del amor. Sé que siempre va a estar de moda, siempre va a estar vigente, y es algo que siempre genera muchísimo, sobre todo muchísimo terror, muchísimo interés, todo lo que tú quieras. Pero por la experiencia, tanto mía como de muchísima gente que también me ha contado sus propias historias, justamente es en los tiempos de desesperación y de miedo cuando menos posibilidades tienes incluso de vivir tu propio amor. Menos personas se te van a acercar, más te van a rechazar. Muchas veces lo mejor de esto es simplemente aceptarlo, dejarlo pasar. Una de las cosas que a lo mejor me habéis estado hablando antes de entrar en el directo, que os gustaría haber tocado, pero que nos ha podido tocar, es el tema de cómo yo me trabajo a mí mismo de cara a... Claro. La mejor manera que tienes de trabajarte a ti mismo es justamente asumir que eres una persona imperfecta, que eres incompleto, siempre vas a estar completándote, y que tienes muchas vulnerabilidades, que no son debilidades, no tienen por qué. Siempre vas a tener muchísimos miedos, y que muchas veces las claves para
estar con una persona basta en que tú tienes que aceptar todo eso. Si tú eres el primero que lo asume y lo aceptas, entonces la persona que tienes delante tuya será el mejor filtro que tengas. Porque si la otra persona lo acepta igualmente, estupendo, es tuya. Si no lo rechaza, pues mira, te está haciendo favor. Claro. Porque si no te está aceptando, tú no vas a poder estar con una persona que no sea capaz de aceptar ese tipo de vulnerabilidades y que las veas de otra manera. ¿Tú parece como reflexión? Sí, y no hace falta... ¿No es eso? Sí, pero... Ya se fue a la mierda. Nada, ya te preocupes. Tenemos las dos últimas. Pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera.